One piece tinta en la piel 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Dentro del comedor de la posada, sin decir palabra, Felicia tomó una silla con calma, se sentó en ella, juntó las manos bajo la barbilla, miró el reloj y luego se quedó mirando al grupo de 7 hombres, una mujer y un oso que estaban frente a ellos, 5 de ellos con un aspecto deslucido y cubiertos de una especie de polvo blanco. Señaló la mesa, invitándolos a tomar asiento. Mientras ellos se sentaban se alzaban nubes de polvo blanco. Que alguien me explique, por favor, comenzó cuando el aire se aclaró y el tono tranquilo con el que lo dijo la hizo más aterradora. ¿Qué hicieron esta vez? Mac, que estaba un poco al lado del grupo y más cerca de ella, solo descruzó los brazos para señalar a los demás y decir: entraron en la mansión de Carpus. La compostura de Felicia desapareció y permitió que su mandíbula cayera al suelo. Pero tú ayudaste, replicó Penguin. Ya estaba dentro. Oh, Dios mío, dijo Felicia con un hilo de voz y empezó a pensar en voz alta. Te estará buscando por todas partes. ¿Ya tienes la lock pose? Y Mac, si te viera, no vio a nadie porque está muerto, dijo Lau. Todos, excepto Beppo, giraron la cabeza hacia él y tuvo que cortar de raíz el aluvión de preguntas y maldiciones que se desató a continuación. Estaba muerto cuando Beppo y yo llegamos al estudio y alguien había abierto una caja fuerte antes que nosotros. Hablas como si hubiera habido más de uno, dijo Saki, frunciendo el ceño. Pensé que lo habías abierto cuando sonó la alarma. Había 2. El nuestro era un fracaso. Saki golpeó su cabeza contra la mesa en respuesta, dejando un círculo blanco sobre ella. Nos han engañado. 2 veces, gimió Shachi. Lau no parecía preocupado. Aún así, conseguimos lo que queríamos. Teníamos un mensaje que transmitir y lo hicimos. No se me ocurre ninguna manera de decirlo más claro y más alto, dijo Penguin y, pensándolo mejor, añadió. Quiero decir, literalmente. Una mansión derrumbándose es bastante visible. Exactamente. Y ese oficial de la marina probablemente esté vivo, así que nos echará la culpa de todo. Oficiales, lo corrigió Saki. Escuché al otro llamar al psicópata del martillo comandante. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, repetía Felicia una y otra vez, sosteniendo su cabeza entre sus manos. ¿La mansión de Cartus se derrumbó?, preguntó el chico con el pelo rapado. Y nos lo perdimos. Asombroso. Cuando la nueva información asimilada caló en ella, Felicia tragó saliva y, con la cara de alguien que sufre un caso severo de síndrome del desastre y no puede apartar la mirada, dijo. Entonces, suponiendo que tengamos algunas horas antes de que llegue la policía disparando, ¿alguno de ustedes me dirá qué sucedió exactamente? Carpus vivía en una urbanización situada entre las afueras del complejo turístico y el distrito financiero de la ciudad, donde tenían sus viviendas las personas demasiado distinguidas como para molestarse en alquilar apartamentos caros en la ciudad. Por cierto, también era la zona donde vivía Pomona Acel, pero eso no era relevante. También era la antigua casa de la familia Pomona antes de que tuvieran que venderla para pagar los acuerdos a las víctimas de la explosión de hace una década, y ese detalle era relevante solo en lo que respecta a saber la ubicación de algunas cosas dentro de la mansión, una de las cuales era una salida oculta. La noche en la que se iba a desarrollar el lock pose, un equipo formado por Lau, Beppo, Penguin y Saki fueron a buscar esa salida secreta con el propósito de vengarse de Carpus y robar los documentos para Pomona. Bob les había garantizado su apoyo desde dentro, que no podía deambular libremente porque no necesitaba colarse en la mansión como un ladrón en la noche, y como eso era exactamente lo que eran, el trabajo había recaído sobre ellos. Había 2 guardias de seguridad frente a la puerta principal, pero no era ese el lugar al que se dirigían. Siguiendo las instrucciones de Pomona, caminaron hasta una cuadra más allá del lugar, donde encontraron un desagüe pluvial cuadrado. Dejaron que Beppo sacara la reja. Estaba oxidada, probablemente porque hacía mucho que no se la había usado para su propósito real, y crujió ruidosamente cuando Beppo logró desatascarla después de un pequeño esfuerzo. Una vez que la sacaron, dejó al descubierto una abertura y una vieja escalera de metal. Hubo una época en mi vida, dijo Penguin con frivolidad, en la que pensaba que ser pirata tenía que ver más con la aventura y los tesoros que con meterse en alcantarillas. Es una tontería, lo sé. Pero ambas cosas son muy emocionantes, dijo Saki, sonando aburrida y un poco rencorosa, especialmente cuando llevas falda. Era un vestido muy bonito, respondió el pingüino.
¿Aún lo tienes? Que te jodan a ti también. Esto no es una alcantarilla, dijo Lau en cuanto bajó por la escalera, y cuando tocó el suelo, el resto lo siguió de cerca. Beppo necesitó ayuda cuando se quedó atrapado momentáneamente en el agujero, y tiraron de sus piernas hasta que su abdomen se deslizó hacia adentro y casi cayó sobre sus compañeros de tripulación. El túnel estaba seco y construido con mampostería de piedra. Había rejillas en el suelo que lo mantenían seco, probablemente conectadas al sistema de alcantarillado real, y las paredes estaban revestidas con luces de emergencia de color naranja suave, lo suficientemente brillantes como para ver el interior, pero lo suficientemente tenues como para no ser notadas desde la calle de arriba. Los pasadizos secretos son una aventura, le dijo Beppo a Penguin después de que dejó de jadear por el esfuerzo. Inspeccionó su entorno con sospecha, tratando de ver si había otros lugares que pudieran convertirse en una trampa para él. Saki caminó unos pasos por delante, logrando de algún modo permanecer en silencio a pesar de sus tacones. No parece que se ramifique. Según nuestra información, debería llevar directamente al primer piso, dijo Lau, mirando la dirección que debían tomar y luego se volvió para mirar a su equipo. ¿Está claro el plan? Vas al estudio con Beppo y buscamos el sótano, respondió Saki. Corté la energía del generador y ella golpeó a cualquiera que nos encontrara mientras lo hacía, continuó Penguin. Y abrimos la caja fuerte mientras no hay electricidad para que no suene la alarma, finalizó Beppo. Lau asintió con la cabeza en señal de aprobación. Intenta no gritar a menos que sea inevitable. ¿Y si hablamos en voz alta, qué hacemos? Lau se encogió de hombros y sonrió levemente. Como sea. Haz lo que creías que significaba ser un pirata. De todos modos, nos iremos mañana. El pingüino sonrió ante eso. El camino era sencillo, y en poco tiempo se encontraron mirando una escalera estrecha que conducía a una trampilla en lo alto. Una vez más, Beppo se adelantó y la abrió, esta vez con menos dificultad que antes, y los piratas de Art aparecieron en una habitación tan oscura que se preguntaron si el otro equipo ya había sacado el apagón de todo el distrito, pero tan pronto como se aplastaron contra las paredes extrañamente estrechas e incluso Saki logró golpearse la cabeza contra el techo, se dieron cuenta de que en realidad estaban dentro de un lugar mucho más pequeño. Se empujaron entre sí en un patético intento de conseguir algo de espacio mientras un oso intentaba abrirse paso en un espacio ya estrecho, y Saki buscó a tientas con sus manos en las paredes de madera hasta que encontró un pomo de puerta y lo giró. Los tres fueron enviados hacia adelante y cayeron sobre una alfombra de felpa de color rojo oscuro mientras Beppo lograba terminar de apretarse, y la mano de Saki fue hacia donde estaba escondiendo su tatuaje recién adquirido, porque se había caído sobre ese brazo y le dolía. Era un pasillo lujoso, con paredes de color beige y lámparas doradas, y acababan de salir de un armario debajo de un tramo de escaleras. A su derecha, había un callejón sin salida decorado con una pequeña palmera que solo un milagro había permitido que se mantuviera en pie después de haberla golpeado con la puerta del armario. A su izquierda, el pasillo se dividía a izquierda y derecha, y las ventanas a lo largo del camino mostraban las luces que provenían de las farolas y de las casas vecinas. El otro equipo aún no había cortado la electricidad del distrito. Se quedaron en silencio durante unos tensos segundos, observando el lugar, hasta que la mirada confusa pero crítica de Beppo les hizo darse cuenta de que estaban tirados en el suelo y perdiendo el tiempo como el grupo de idiotas incómodos que eran, y se levantaron de inmediato. No he oído a nadie cerca, les informó Beppo moviendo las orejas. No debería haber mucho personal a esta hora. La seguridad también debería ser baja. Lau miró las escaleras que estaban junto a ellos. Beppo, vámonos. Nos reuniremos aquí cuando terminemos. Deberíamos esperar dentro del armario, al menos dijo Saki. ¿Cuánto tiempo falta para el primer apagón? Deberían cortar la electricidad en. El pingüino sacó un reloj de bolsillo de su mano para comprobar la hora. En 10 minutos. 10 minutos para encontrar el estudio y el generador, más apagarlo, se dijo Saki, más abrir la caja fuerte, más unos pocos más para volver aquí. ¿Cuánto tardarás? ¿Entre 20 y 30 minutos? Lo ideal sería que, si no estamos todos aquí para entonces, alguien, en algún lugar, haya cometido un error y necesite ayuda. Me gusta esa forma de pensar. Tenían una larga cadena en marcha y podía salir mal en demasiados puntos. Seamos rápidos, dijo Lau. Cuanto más tiempo estemos aquí, más fácil será que nos atrapen. Está bien. Nos vemos en media hora. Vamos, Beppo. Sí. Hasta luego. Saki los observó mientras subían los escalones, que crujieron dolorosamente fuerte en sus oídos de antigua sicaria furtiva.
Penguin la pasó y caminó hacia la bifurcación en silencio, pero con demasiada naturalidad para alguien que debería estar en alerta máxima. Se apresuró a alcanzarlo, sintiéndose agradecida de que el material afelpado amortiguara sus pasos. Por otra parte, lo mismo podía decirse de las personas que querían evitar a toda costa. «Agáchate un poco», al menos susurró mientras lo tiraba hacia abajo. No tenía ninguna duda de que, si hubiera sido Shachi, se estaría quejando de que ella intentara literalmente arrastrarlo hasta su nivel. Cualquiera que esté afuera puede vernos a través de las ventanas. Miró de un lado a otro, entre las ventanas y Saki. Está bien. Tendré cuidado. Escucha con atención antes de doblar una esquina. Camina cerca de muebles pesados siempre que sea posible. Hay alfombras, pero las tablas del piso crujen menos de todos modos y podrás agacharte detrás de ellas en caso de necesidad. Y si realmente necesitas eliminar a alguien, golpéalo de un solo golpe o dale en la garganta para minimizar el ruido. Penguin la miró sin comprender y dijo, un poco impresionado. ¿Sabes? Shachi ha tenido razón todo este tiempo. Puedes ser jodidamente aterradora cuando no eres tonta. Saki quería decir que había aprendido todo eso porque lo había necesitado, no porque quería, pero el tiempo era esencial y ese no era el momento de empezar a preocuparse por lo que los demás pensaran de ella, aunque le doliera un poco. Déjame ir delante. Tú eres quien sabe cómo operar el generador, y si alguien tiene que absorber los impactos, ese debería ser yo. Penguin parecía querer decir algo también, pero tragó saliva y solo pronunció un poco desganado. Está bien. Saki asintió con una expresión más seria de la que solía tener y, haciendo lo mejor que pudo para recordar las instrucciones que les habían dado, comenzó a guiar a Penguin hacia el sótano. 15 minutos después, Saki y Penguin habían hecho el viaje de ida y vuelta desde el sótano sin ningún retraso, lo que seguramente tenía que significar que el infierno se estaba desatando arriba mientras se acurrucaban juntos dentro de un armario, escondiéndose de 3 marines que acababan de ver salir de una de las muchas habitaciones en el pasillo. Este no es un buen lugar para estar, dijo Saki, medio nerviosa y preocupada. Estamos jodidos, respondió Pingüino sucintamente. Estaba tratando de no decirlo. Saki recordó la alegría que había sentido cuando, por una vez, había podido llevarse su espada consigo antes de lanzarse de cabeza al peligro, frotó su mejilla contra ella e incluso susurró palabras dulces en su empuñadura. Ahora, en un rincón estrecho de un armario compartido con Penguin, aguzando el oído para escuchar lo que estaba sucediendo afuera mientras estaban sentados en completa oscuridad, se sentía más como una molestia, porque las espadas tenían una tendencia a ser buenas para luchar y una carga para cargar, por lo que la suya tendía a terminar guardada en el subwoofer con más frecuencia de lo que debería. Por otra parte, pensó mientras miraba de reojo el lugar donde estaba el pingüino, aunque no pudiera ver nada, no era tan malo como una lanza. ¿Quién en su sano juicio usaba lanzas de todos modos? El sonido de pasos cerca del armario les hizo contener la respiración. Las botas golpeaban la mullida alfombra del pasillo y parecían estar por todas partes. Lo que era casi seguro era que Lau y Beppo ya habían sido descubiertos, o los soldados no se habrían apresurado. Se suponía que serían solo ellos, unos cuantos agentes de seguridad y Bob vigilando a Cartus, no un contingente de marines deambulando por la mansión haciendo quién sabe qué. Deberíamos intentar reunirnos con los demás, dijo Saki. Y este lugar es enorme. Serán fáciles de encontrar. Solo hay que escuchar los sonidos de la pelea. No estoy seguro de que pelea sea la palabra correcta para describir lo que el capitán suele meter. Entonces, escucha los gritos de terror. Pingüino se movió, probablemente para mirar a través del hueco debajo de la puerta, pero no era como si pudiera ver nada desde allí con todas las luces apagadas. Saki se arrastró desde su lugar hasta donde estaba él y, tan silenciosamente como pudo, abrió la puerta un poco. No había nadie a la vista, pero lo más importante es que no podía escuchar a nadie. El silencio era inquietante y, si realmente habían descubierto a esos dos, no tenía sentido. La inconsistencia la ponía nerviosa. ¿Está claro?, susurró el pingüino. Creo que sí, respondió Saki, abriendo la puerta del todo y saliendo a estirar las piernas. Pero no vamos a encontrarlos por el oído. Entonces vayamos al estudio. De todos modos, ahí es donde deberían estar. Esto va a ser divertido. Al menos el apagón salió bien. Eso debería darnos tiempo. Saki estaba a punto de decir que, a veces, todo tenía que salir bien, cuando las luces volvieron a encenderse. Miró a Penguin con cara triste, que él le devolvió el gesto, y ambos corrieron hacia la escalera más cercana.
Aunque Shachi se consideraba más un hombre de acción, no podía negar que estaba adquiriendo gusto por los trabajos ninja, especialmente ahora que tenía sus propios secuaces a los que ordenar y supervisar. Así era como intentaba sentirse Beppo, probablemente, aunque ellos frustraban sus intentos ignorándolo con regularidad. Sin embargo, estos tipos eran diferentes. Eran entusiastas, ansiosos por demostrar su valía. La mezcla perfecta de búsqueda de emociones, utilidad e indiferencia hacia la vida humana, esa actitud que uno tiende a adquirir cuando sus superiores lo joden una y otra vez, solo quieren que trabajes por la menor cantidad de dinero posible y solo tienen la decencia de no golpearte con el látigo porque no quieren que un sindicalista les respire en la nuca. Paseando bajo las farolas, como si no estuvieran a punto de cometer un crimen que afectara a toda la ciudad, el equipo de Shachi se dirigió al elegante distrito en busca de una forma de cortar la electricidad. El que lideraba el grupo, Uli, era el más enérgico de todos, y Shachi se preguntó cómo era capaz de ver con esa máscara en mitad de la noche, sin importar la ironía de que llevara gafas de sol en la oscuridad. Está a la vuelta de la esquina, explicó para que Shachi pudiera escucharlo, mientras se colocaba la bolsa con los materiales de soldadura en el hombro. Lo haremos en un momento. Tutu, prepárate. El hombre asintió y dio una palmadita con el dedo a una palanca que llevaba en la mano. Ya te he adelantado. Shachi solo prestó atención de pasada a lo que ocurría. Estaba ocupado mirando a su alrededor, buscando a alguien que pudiera estar observándolos. La última vez que estuve cerca de aquí me preguntaba si este lugar estaba tan vacío todo el tiempo, dijo. Por la noche, dijo el chico de pelo rapado, también conocido como Asuka, mientras se ponía un par de guantes recubiertos de goma. Hay mucho personal de limpieza que va y viene durante el día, pero a esta hora todo el mundo está durmiendo. No hay motivo para estar fuera. Es triste, ¿no te parece? Preguntó Uli, deteniéndose frente a una caja eléctrica en un callejón y jugueteando con un manojo de llaves. Son tan elegantes que no tienen ni un maldito bar en su barrio. Esos son para gente pobre. Tienen el complejo. Si quieren vender un riñón por una cerveza, respondió, deslizando la llave en la cerradura que mantenía cerrada la caja. Se abrió fácilmente. Chicos, en posición. Shachi se volvió hacia él, sacando pecho con orgullo y señalando un lugar en la caja. Su voz sonreía. Es este botón. Puedes hacer los honores. Shachi le devolvió la sonrisa. Claro. Cuando estés lista. Tutu insertó la palanca en una pequeña grieta de la tapa de la alcantarilla, que parecía robusta, y la abrió con un grudido. Ahora, dijo Asuka con severidad y Shachi presionó el botón. Las luces de la calle parpadearon durante unos segundos y luego se apagaron. Sin perder el ritmo, Asuka sacó un enorme cortador de cables y cortó algunos de ellos con un asombroso grado de maestría. Se retiró de la alcantarilla mientras la tapa volvía a caer en su lugar. Ahora me toca a mí, dijo Uli, llevando un soldador primero a la boca de acceso y luego a la tapa de la caja para sellarla por completo. La única luz en la calle ahora era la de las chispas, afortunadamente ocultas a la vista entre los edificios. No hubo reacción, dijo Shachi. Aquí no, dijo Tutu cuando dejó de jadear. Pero lo verás en un minuto. Esperaron pacientemente a que terminara la universidad, atentos a cualquiera que pudiera acercarse, pero la zona estaba tranquila. Por fin, dejaron el callejón, fueron a un parque cercano para observar desde un lugar más alto, y Shachi disfrutó de una vista magnífica de la zona y de la mitad del complejo lejano con las luces apagadas. Les doy 30 minutos antes de que los generadores mueran, dijo Asuka. ¿Con todos esos carteles de neón? Que sean 15, respondió Uli. ¿No es hermoso? Preguntó Tutu sin dirigirse a nadie en particular. Por supuesto que sí, respondió Shachi. El estudio de Carpus estaba calentado por una chimenea eléctrica que no tenía absolutamente ninguna utilidad en una isla de verano, salvo para parecer pretenciosa y proyectar patrones de luz hipnóticos sobre los sofás de cuero marrón. Su dueño bebía vino con satisfacción, como un señor supremo malvado que sabe que su plan ha salido a la perfección, mientras que su inminente perdición se cernía sobre él inesperadamente, y Bob estaba de pie junto al bar como un perro guardián bien entrenado junto a un hombre tan corpulento que solo cabía por las puertas de lado. Estaba inspeccionando una botella de licor de coco con una mirada desconfiada, y había apoyado un martillo de guerra contra la pared, para gran desaprobación de Cartus, quien estaba seguro de que eso iba a dejar una marca. Sin embargo, era un precio pequeño a pagar por la seguridad que brindaba.
A Carpus no le había molestado esa tripulación pirata de Don Nadie y, si habían estado esperando su último día en la isla para atacar, él había tomado las medidas adecuadas para garantizar su propia seguridad. Dichas medidas tomaron la forma de un comodoro y un comandante de la armada que estaban investigando el incidente del restaurante. Le pido disculpas por haber venido con tan poca antelación, le dijo a Carpus el comodoro, de unos 50 o 60 años. Tenía el pelo negro perfectamente cortado, una perilla en forma de triángulo y patillas anchas que se curvaban hacia arriba en un extremo puntiagudo que apenas llegaba a convertirse en bigote, lo que creaba la ilusión de que había 3 flechas apuntando a su nariz. Llevaba su chaqueta justice sobre una camisa lisa de color rosa intenso y sandalias, que se había puesto con el único propósito de dar un aire más tropical. Los pantalones negros formales con rayas diplomáticas mataban el efecto de forma agradable. Entiendo que usted es un hombre ocupado, pero entre los informes y lo que sucedió a principios de esta semana, pensé que era necesario reunirnos. No hay necesidad de disculparse, Comodoro Curtis. Después de todo, había sido Carpus quien había insistido en que nos visitaran esa noche. Mi única queja es que, de no haber estado cerrado el restaurante por la investigación, no habría tenido tiempo de reservar para esta noche al mejor cocinero que nuestra isla puede ofrecer. Curtis tarareó con aprecio. El postre estuvo delicioso. ¿Hay alguna receta? No se lo dará a nadie, respondió Carpus con una sonrisa de satisfacción. Dice que es un secreto comercial. Es comprensible, pero es una pena. La comida en la base podría mejorar, respondió Curtis, rascándose la perilla. Tenía una copa de vino en la otra mano, pero aún no la había olido. En cualquier caso, deberíamos ponernos manos a la obra. La investigación en el complejo no ha encontrado ningún sospechoso, lo que apuntaría al personal. He oído que a menudo hay nuevos camareros en el piso. Carpus jugueteó nerviosamente con su vaso. Sí, es cierto. Ya sabes cómo son estos trabajos de nivel básico, la gente va y viene. Bebió un gran sorbo para cobrar valor. Curtis tarareó. Esa afluencia constante de gente nueva, considerando quién era el objetivo, nos lleva a pensar que alguien influyente en esta ciudad ordenó un asesinato contra la señorita Pomona Acel. El vino de un plan bien ejecutado se fue por el desagüe equivocado y, durante el ataque de tos que siguió, logró gotear de la nariz de Carpus a su corbata. Disculpe. Dijo con voz entrecortada. ¿No fue esto obra de matones? Dios sabe que hay más de los que podemos contener en los barrios más modestos. Curtis negó con la cabeza. Esto estuvo demasiado bien coordinado para ser un ataque espontáneo y demasiado arriesgado para ser un simple robo. Además, el personal del restaurante afirma que no vio a nadie sospechoso. Supongo que podría haber sido uno de ellos o un cliente, pero un cliente no puede moverse con tanta libertad. De ahí nuestra deducción. ¿Y qué pasa con el muerto? Preguntó Carpus con la esperanza de desviar la atención del tema. ¿Ya tenemos un nombre? No. La señorita Pomona insiste en que se suponía que era un comerciante, pero no lo hemos encontrado en ningún registro. La verdad es que existe la posibilidad de que el objetivo fuera él. Carpus vio el rayo de sol que ofrecía esa teoría. ¿Un hombre desconocido reunido con Pomona por negocios? Odiaría sospechar de una colega con tan buena reputación, pero ¿no podría haber sido ella quien ordenó el asesinato? Es una posibilidad, concedió. Como usted sabe, ha habido preocupaciones sobre la legalidad de parte del comercio en esta isla. Si ella hubiera estado involucrada y hubiera querido encubrirlo, pero por ahora todo esto es especulación. Pensé que debería saber que es muy probable que haya habido un juego sucio entre los miembros de su asociación. Necesitaremos su cooperación para investigar más a fondo. ¿Podría darnos una lista de...? Las luces se apagaron. Un apagón general, estoy seguro, dijo Carpus, intentando parecer tranquilo, pero sin éxito. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tenía un mal presentimiento sobre toda esta situación. El generador del sótano debería ponerse en marcha en un momento. Pasó un momento, 2, incluso 3 o 4 según los estándares más generosos, pero mientras esperaban en silencio, las luces no volvieron a encenderse. Carpus se levantó de su asiento, el miedo a ser arrestado superó la molestia de que algo en él no funcionara como debía, y reflexionó sobre él con deploración. ¿Qué demonios? Entonces, la puerta del estudio se abrió silenciosamente y el rostro de Carpus palideció por completo, aunque no se notó, cuando vio 2 sombras proyectadas por la luz de la luna. Ninguno de sus empleados era tan grande y ancho, y tampoco nadie más llevaba un bastón de aspecto amenazador más alto que una persona. ¿Quién es ese?
Preguntó Curtis. Desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, y Curtis, condicionado por décadas de perseguir a personas culpables cuyo primer reflejo cuando lo veían era correr, salió tras ellos. Emil. Toma los pisos inferiores. Sí, Comodoro, señor. Exclamó el hombre del martillo y desapareció por el pasillo detrás de su superior, cerrando la puerta tras él de un portazo. Bob. Llamó Cartus. No hubo respuesta. Miró a su alrededor, pero no había ventanas en el estudio, así que solo había oscuridad total a su alrededor. Bob. La alfombra amortiguó amablemente el sonido de su copa de vino y de su cuerpo al golpear el suelo. Pomona estaba en su dormitorio, leyendo documentos de aduanas, cuando las luces de su habitación parpadearon y se apagaron. Duró solo unos segundos, hasta que el generador que tenía en casa se puso a funcionar y entonces alguien llamó a la puerta. ¿Hazel? Llamó una voz profunda de mujer. Entra, Laila. La mujer que había sido secuestrada en su lugar entró en la habitación con un pequeño dendemusi imposible de rastrear. Pomona, ex-sirvienta, amiga de la infancia y ahora mano derecha, se había preguntado muchas veces cuánto aguantaría Laila en su búsqueda por recuperar lo que la familia Pomona había perdido cuando la fábrica explotó, o cuando se cansaría de esconderse mientras los pretendientes la acosaban en un esfuerzo inútil por apoderarse del prestigio que las dos, junto con Fitzwilliam, habían trabajado juntas para recuperar. Con suerte, años de trabajo darían sus frutos esa noche. Laila colocó el dendemusi sobre el escritorio de Pomona, y Pomona le dedicó una sonrisa cariñosa que ella no le devolvió, no porque no la apreciara, sino porque no le gustaban esos gestos. Gracias, dijo. Puedes quedarte aquí. La expresión de Laila se suavizó un poco y tomó una silla cerca de la ventana y la acercó a Pomona. ¿Nerviosa? Estoy muy contenta, respondió con una sonrisa recatada mientras marcaba un número en el dendemusi, que no se podía rastrear. Sonó varias veces antes de que alguien lo descolgara y una voz bostezante respondiera del otro lado. Buenas noches, director. Esta noche recibirá documentos que prueban la participación del señor Carpus en un fraude relacionado con el Cocopocalipsis. Le sugiero que se prepare para imprimir un suplemento para la edición de mañana. ¿Quién es? ¿Cómo conseguiste este número? Ella ignoró sus preguntas. Por favor, espere la entrega y gracias por su cooperación. Le aseguro que valdrá la pena su tiempo. Pomona colgó, dejó escapar un pequeño suspiro y se estiró en su silla. Ahora esperaremos. Muchas cosas pasaban por la cabeza de Lau mientras se enfrentaba a un callejón sin salida con la forma de una escoba de armario en el segundo piso de una mansión. Que había hecho bien en decirle a Beppo que se separara en una bifurcación anterior, que los otros dos con suerte habían podido colarse en el pasaje oculto antes de que los descubrieran, que en el peor de los casos podía saltar por una ventana, que Bob todavía no estaba a la vista, no es que eso fuera notable en sí mismo, y que no quería descubrir qué era la sustancia blanquecina que el comodoro de la marina estaba tratando de apuntar a sus pies. Un grito desde el piso de abajo hizo que Curtis dudara, y ese fue todo el tiempo que Lau necesitó para ampliar su habitación y cambiar al marine con una de las escobas. Desenvainó a Kikoku con la intención de desmembrarlo, pero el hombre se recuperó sorprendentemente rápido y le lanzó un puñetazo cubierto de la mencionada sustancia viscosa que esquivó por poco, y cuando se hizo a un lado para poner distancia entre ellos, se colocó justo encima de uno de los lanzamientos fallidos de antes. Curtis se abalanzó sobre él nuevamente, y cuando Lau intentó esquivar esta vez, sus pies no se movieron, y recibió un puño en la cara que lo despegó y lo envió al suelo. El hombre parecía estar goteando pegamento de sus brazos, pero Lau estaba bastante seguro de que era un tipo paramecía. Mientras tuviera un cuerpo físico, Lau sabía que podría enfrentarse a él, especialmente cuando estaba tan familiarizado con una fruta del diablo similar. Lau movió su nodachi por el aire, con el objetivo de cortar al marine por la mitad, y cuando el torso comenzó a deslizarse de su parte inferior del cuerpo, salió más pegamento para mantenerlo en su lugar. Así que de verdad eres ese Trafalgar Lau, dijo Curtis, imperturbable. He oído que le causaste problemas a uno de mis antiguos subordinados en North Blue. No sabría decir quién era, respondió Lau, sonriendo, atento a cada movimiento, a cada posible señal que indicara el siguiente ataque. Necesitaba esquivarlo hasta poder aturdirlo lo suficiente para cortarlo en varios pedazos. Al ritmo en que podía recomponerse, los cortes individuales no iban a funcionar, y había desperdiciado una oportunidad preciosa de apartarse del camino cuando lo envió al armario. Le causé problemas a mucha gente allí. Esa respuesta no pareció sentarle bien al marine. ¿Y estás orgulloso de ello?
¿De todas las personas a las que has hecho daño en el camino? Bájate de tu pedestal, dijo Lau con desdén. Tu bando tiene las manos manchadas de mucha más sangre que yo. No te compares con la justicia, muchacho. Gritó Curtis y se abalanzó sobre él de repente. Esta vez Lau no esquivó y trató de cortar la mano con la que Curtis intentaba golpearlo, pero en lugar de cortarla, la espada se quedó atascada en el pegamento, que se endureció y se volvió sólido como una roca al contacto. Fue arrojado de un lado a otro y arrojado al suelo nuevamente, pero no soltó a Kikoku. Pequeñas chispas saltaron alrededor de su mano mientras se preparaba para atacar. Contraataque. La electricidad viajó a través de la espada y golpeó a Curtis antes de que pudiera caer sobre Lau, y cuando se tambaleó hacia atrás, el pegamento se ablandó por un segundo, lo que fue suficiente para que Lau recuperara a Kikoku. El único problema fue que, cuando cayó al suelo, su hombro izquierdo había aterrizado una vez más sobre el pegamento, hizo lo más efectivo que se le ocurrió en una fracción de segundo para salir del camino antes de que Curtis se recuperara. Se cortó el brazo. De Curtis salían volutas de humo, y la expresión de dolor en su rostro y la forma en que sostenía su abdomen mientras se levantaba le indicaban a Lau que lo había frito lo suficiente como para lastimar algunos órganos internos, pero no para mantenerlo quieto. Iba a priorizar el trabajo en eso cuando regresara al submarino. Intentó cortar de nuevo y esta vez golpeó la pierna derecha de Curtis por encima de la rodilla y la otra a la altura de la cadera. El pegamento lo fijó al azar una vez más y, aunque no pareció obstaculizar mucho su movimiento, Curtis parecía una figura de acción rota que había sido ensamblada por un niño en edad preescolar particularmente inexperto. Los sonidos de combate que se escuchaban desde abajo hicieron que cualquier esperanza que tuviera de que su tripulación hubiera logrado escapar a salvo se desvaneciera, pero no podía permitirse el lujo de distraerse con eso mientras aún tenía que encontrar una manera de sostener al marine el tiempo suficiente para cortarlo en pedazos diminutos. Kikoku pesaba mucho en su única mano, y sabía que no podría moverlo lo suficientemente rápido sin una buena apertura. Curtis, sin embargo, no estaba dispuesto a darle uno, y en lugar de volver al combate cuerpo a cuerpo, el pegamento comenzó a salir disparado de sus dedos, entrelazándose y creando una red similar a la de una araña. «Le llevaré tu cabeza a Mari», Pirata escupió la palabra de la misma manera que lo hizo el Capitán Marina. Lau apretó su control sobre Kikoku y se preparó para cortar las cuerdas de pegamento que venían hacia él. Pingüino se quedó mirando estupefacto la cocina en la que se encontraba, donde un lavaplatos se acurrucaba detrás de un mostrador y un cocinero muy molesto, que había estado ocupado fregando una estufa, lo fulminaba con la mirada. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Pingüino cuando se orientó. «Esa es mi línea», dijo Mac. «¿No puedes mantenerte alejado de mis asuntos durante una maldita semana?» «Nosotros, empezó incómodo, no sabíamos que estarías aquí». «Levántate de ahí, te vas a manchar el uniforme», le espetó Mac al lavaplatos, que inmediatamente se enderezó y luego se volvió hacia Penguin. «¿Sabes qué hora es? ¿Sabes cuánto tiempo nos van a retener otra vez porque viniste aquí a romper cosas? No vinimos a MHHPFFFFHHHHHH». La réplica de Penguin fue interrumpida por un estropajo húmedo en la boca. Mientras lo escupía y tosía, Mac siguió. «¿Sabes qué?», dijo Mac en un tono harto pero decidido, «ya terminé aquí. Terminé de trabajar para este idiota, terminé de trabajar en cocinas que no son mías hasta altas horas de la noche, y terminé con todos los malditos cocos voladores de esta isla». Se quitó la gorra blanca que llevaba puesta, la arrojó a un lado e hizo lo mismo con su delantal, pero se lo arrojó a Penguin por si acaso. «Y tú vas a asumir la responsabilidad de esto. Llévame con tu capitán, ahora». «¿Qué estoy tartamudeando, joder?» Penguin tragó saliva. «No, señor. De inmediato, señor, quiero decir, estaba tratando de encontrarlo. Entonces es tiempo perdido». Y dicho esto, cogió un puñado de cuchillos de un tendedero y los metió en su cinturón, agarrando a Penguin por una manga al salir y pisoteándolo con la furia de un lapán enfadado. Saki había perdido a Penguin en algún momento durante la pelea, cuando un marine extraviado se les adelantó y pidió refuerzos, y cuando la mayoría de ellos fueron tras él, ella se quedó a cargo de un par de tipos que eran demasiado novatos para representar un problema. Ella despachó al último cuando una voz retumbó en el pasillo. «Ahí estás». Un hombre musculoso, tan ancho como alto, y era realmente alto, no solo para los estándares de Saki, con un gran martillo apareció desde un poco más arriba, bloqueando el camino de Saki hacia el piso. Miró a su alrededor en busca de caminos alternativos.
Había algunas puertas, pero era mucho más probable que condujeran a habitaciones que a posibles salidas, y ninguna ventana a la vista garantizaba que la única forma de salir de allí fuera a través de ese hombre. Iba a tener que luchar seriamente por primera vez en meses, y mire lo bien que habría ido la última vez sin la ayuda de Lau, pero no era el momento de sentirse insegura. El viejo la habría golpeado si hubiera escuchado sus pensamientos. Donde quiera que estuviese, iba a demostrarle que todo lo que había hecho por ella no había sido en vano. ¿Te importaría hacerte a un lado? Dijo, porque en su mente siempre había tiempo para ser descarada con alguien que la asustaba muchísimo. Necesito subir. Sí, se quejó. Lo haría. Tenía que intentarlo. Saki levantó su espada y corrió hacia él, pero tuvo que esquivarla antes de poder atacar, porque el hombre era sorprendentemente ágil para su tamaño. El martillo cayó, dejando una marca del tamaño de un melón en el suelo y los ojos de Saki a punto de salirse de sus órbitas. Ella hizo un esfuerzo por recomponerse y recuperar su postura rápidamente, y apuntó a los brazos del hombre con la esperanza de hacerle soltar el martillo, pero solo lo arañó con la punta de su espada, y él se dio la vuelta para golpearla en la cabeza con el martillo. Saki rodó bajo sus piernas para evitar el golpe y ponerse detrás de él, y logró cortar al hombre detrás de una de sus rodillas. Él siseó de dolor, pero eso no lo detuvo. Se dio la vuelta tan rápido que ella no tuvo tiempo de esquivarlo por completo y recibió el golpe en el estómago con el mango del martillo. Ella frenó la caída por reflejo con los brazos, teniendo cuidado con la posición de su espada para no cortarse con ella, y se puso de pie con un movimiento fluido. El hombre se estremeció al apoyar su peso sobre la pierna herida, pero no le prestó mucha atención. En cambio, miró a Saki con expresión clínica. ¿Dónde aprendiste a pelear? No sabía que sabía cómo hacerlo. Hacerse el tonto no ocultará que sabes lo que estás haciendo. Saki miró al hombre en silencio. Era diestro, lo que significaba que podía golpear con más facilidad hacia la izquierda, y apoyaba la mayor parte de su peso en su pierna derecha. Era toda la información que necesitaba para atacar. Hizo una finta hacia la izquierda y, agachándose para evitar el martillo dirigido a su cabeza, fue a la derecha para cortar la pierna del marine hacia arriba, cerca de la entrepierna. Su pierna cedió y Saki aprovechó la breve oportunidad para patearle la rodilla con el talón y dejar caer la espada sobre su mano izquierda. Afortunadamente para el marine, el filo no era lo que solía ser, y aunque cortó profundamente, no lo separó de su brazo. Ríndete, dijo. Era consciente de los sonidos de la lucha que venían de arriba y del alboroto que había abajo, y necesitaba salir de ese pasillo antes de que llegaran refuerzos de algún lugar inesperado, o Lau y Beppo se metieran en más problemas de los que tenían actualmente. Confiaba en que Penguin podría, si las cosas se ponían feas, abrirse paso por el pasillo y salir, aunque dudaba que lo hiciera. No he llegado hasta aquí corriendo con el rabo entre las piernas. Con un aullido enorme, el hombre se levantó, y el golpe que dio en dirección a Saki golpeó una pared y abrió un agujero que se abrió hacia una habitación, haciendo que pedazos de ladrillo y yeso volaran por todas partes. Al ver una puerta al otro lado, Saki saltó por el agujero, demasiado pequeño para que el hombre pasara, y corrió directamente a través de un dormitorio para agarrar el pomo de la puerta. Cuando cruzó la puerta, tropezó con un pasillo con ventanas y más escaleras al final, por el que se dirigió directamente antes de que el marine pudiera hacer un agujero más grande para pasar. Estaba demasiado ocupada con el peligro inmediato para apreciar que, por primera vez en su vida, podía luchar y correr por su vida sin que su corazón la agobiara. Penguin y Mac corrieron escaleras arriba, golpeando a un par de marines y quitándolos de su camino mientras Penguin intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Jadeó después de usar su lanza como un bate de béisbol para golpear a un marine. Mac lo esquivó con elegancia y el marine cayó sobre la barandilla de la escalera. Han estado husmeando toda la noche. ¿Y no se lo has dicho a seguridad? No me pagan por dudar. ¿Qué? A nadie le gusta Cartus. ¿Crees que el resto del personal no se ha dado cuenta? Si lo están investigando, nadie va a arriesgarse por él. Penguin tenía la impresión de que si hubieran preguntado a la persona adecuada en la puerta, les habrían dejado entrar sin necesidad de colarse por un túnel. Estoy empezando a compadecer a ese tipo, dijo. Guárdate la compasión para ti mismo, la necesitas más. ¿Siempre estás tan malhumorado? Me pregunto de quién es la culpa. Tan pronto como pusieron un pie en el piso superior, Penguin vio algo borroso que se acercaba hacia ellos y que su cerebro registró al principio como un adorno navideño lanzado a gran velocidad.
Al observar más de cerca, allí estaba Saki, corriendo como si su vida dependiera de ello mientras se escuchaban de fondo sonidos de destrucción masiva que hacían vibrar el edificio. Arriba. Sube. Eso es lo que estábamos haciendo, respondió Mac. Entonces detente, estrella. La pared junto a Saki explotó, y la lluvia de materiales de construcción la habría alcanzado si no se hubiera tropezado con la alfombra y se hubiera caído de cara a unos cuantos metros de distancia cuando vio a Mac. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, dijo, poniéndose de pie y mirando hacia atrás, solo para ver al oficial de la marina dirigiéndose hacia ellos. La única gracia salvadora para su grupo era que no podía correr, pero maldita sea si no podía convertirlos en panqueques piratas si no se apresuraban. ¿Más alimañas?, se dijo a sí mismo y, sin más aviso, levantó el martillo y lo arrojó a las escaleras. Estas se derrumbaron, cortando el único camino hacia arriba cuando los marines que habían estado siguiendo de cerca a Penguin también aparecieron. Penguin, Saki y Mac terminaron rodeados y espalda con varias armas de fuego apuntándolos y un hombre gigante los miró fijamente. Tu suerte es repugnante y contagiosa, dijo Mac, descontento, pero mientras hablaba, su mano se dirigió a los cuchillos en su cinturón. No, creo que es genético, dijo Penguin. Todos lo hemos tenido antes. En serio. Estoy teniendo recuerdos de la enfermedad de Lyme, dijo Saki con voz agotada. Aún así, intentó no bajar la guardia mientras observaba a los enemigos en busca de una pequeña abertura. El pingüino agarró su lanza y la apuntó hacia afuera, creando cierta distancia entre ellos y los soldados, aunque eso no iba a ayudar mucho si querían acribillarlos. El oficial aprovechó la oportunidad para recuperar su martillo. Eso pareció despertar la curiosidad de Mac. ¿Tuviste problemas allí también? Creo que tu hermana se topó con nosotros. ¿En realidad, tienes una hermana?, preguntó Penguin al mismo tiempo que Mac dijo ¿cómo sabes que tengo una hermana? Hay una foto preciosa en tu sala de estar, sabía que debía haber quemado todo. ¿Qué foto? Y no estaba segura, pero ese vestido. ¿El vestido? ¿Qué significa? Eso es todo. Mientras hablaba, Mac arrojó 4 de sus cuchillos en rápida sucesión y los clavó en los cañones de las armas de los marines. Traten de dispararlos ahora, imbéciles. Penguin logró ejercer suficiente autocontrol para no perder el tiempo mirando lo que acababa de suceder y saltó sobre el marine más cercano a él. Vio con el rabillo del ojo que Mac hizo lo mismo, de alguna manera quitándole su cuchillo y un rifle a un enemigo para golpearlo en la cabeza con la culata. Los 2 marines restantes no estaban seguros de qué hacer ante el repentino cambio de situación, y miraron a su oficial esperando recibir órdenes que nunca llegaron, porque Saki había corrido directamente hacia él tan pronto como no hubo armas apuntándola para mantenerlo ocupado mientras los demás se ocupaban de los soldados. Respiraba con dificultad, pero el hombre estaba en peor estado, y había un destello de determinación en la forma en que miraba a su oponente que Penguin nunca había visto antes. Ahora que lo pensaba, no la había visto pelear más que en esa pelea de bar en North Blue, pero su postura no parecía la de alguien que hubiera aprendido a pelear en las calles. Luego, Penguin redirigió su atención a los marines y los miró fijamente con una sonrisa, y la sombra que la gorra proyectaba sobre sus ojos le dio un aura siniestra cuando dijo: «Venid a probarnos, aficionados». Lau observó cómo la red de pegamento se cerraba sobre él después de haberla cortado con sus poderes una y otra vez, y la cosa se había vuelto a armar cada vez, cuando algo se estrelló contra una ventana desde afuera, rompiendo el vidrio en pedazos, y un oso polar entró con una patada voladora en la cara de Curtis, que terminó incrustado en una pared. Beppo aterrizó con gracia y adoptó una postura de kung fu mientras gruñía amenazadoramente al comodoro, que ya se estaba despegando de la pared. «Capitán, ¿está bien?», preguntó, y luego miró 2 veces y entró en pánico. Su brazo está en el suelo. No me había dado cuenta, dijo mientras tiraba de la rama que le había dado la espalda y la volvía a unir. Inmediatamente, cortó el Curtis en varios pedazos y, tan pronto como el pegamento empezó a unirlos, dijo: «Un desastre», y cambió un fragmento de escombro que se había desprendido de la pared por la cabeza de Curtis, para luego arrojarlo por la ventana rota. El grito estridente que emitió resonó por todo el vecindario. «Es hora de abrir la caja fuerte», anunció, y Beppo lo siguió sin decir palabra. El estudio, que no habían podido ver mientras estaba ocupado, no era lo que esperaban. Carpus yacía inmóvil sobre un charco de sangre y la alfombra había sido apartada para revelar una caja fuerte oculta en el suelo, ya abierta. «¿Que alguien llegó antes que nosotros?», dijo Lau, acercándose a Carpus, con cuidado de no pisar la sangre, para comprobar su pulso. «Está muerto».
Pero, ¿por qué? Esta ni siquiera es la caja fuerte que necesitábamos abrir, ¿verdad? Nos utilizaron como distracción, lo que significa que sabían que habría marines en la casa. Lau se levantó y se acercó a uno de los cuadros que había en la pared. No era el más grande, pero era el que les habían dicho que buscaran detrás, y cuando lo hizo, se sorprendió al ver que efectivamente había una caja fuerte, una pequeña, escondida detrás del marco. Arrojó el cuadro a un lado, dijo. Habitación, e inmediatamente abrió la puerta de la caja fuerte. La alarma sonó, pero a ese punto no les importó y Lau se negó a abandonar el lugar con las manos vacías, además de sentir curiosidad. Pomona y Layla se estaban mirando fijamente cuando la ventana del dormitorio se rompió con un estruendo y un grito, y una cabeza cortada con pegamento saliendo de su cuello rodó sobre el escritorio y finalmente se quedó pegada en él. ¡Ah! Gritó el jefe. ¡Ah! Respondieron. Esto continuó por un tiempo, hasta que todo el personal restante de la casa fue a la habitación para averiguar qué estaba pasando con la señora. Saki no sabía cuánto tiempo había estado luchando contra el tipo. Racionalmente, estaba segura de que no podría haber pasado más de un minuto, pero se sintió como si hubieran pasado horas cuando un ruido profano comenzó a retumbar por la casa. No es que importara más, pero podría complicar las cosas cuando, lograran salir de la mansión. Ella esquivó en piloto automático un golpe del hombre mientras Penguin y Mac corrían a su lado para ayudarla, y el martillo golpeó la pared más cercana a ellos, pero cuando el marine lo levantó de nuevo, las paredes temblaron, no solo esa, sino todas y cada una de las del edificio. Solo escuchó a Penguin decir las palabras muro maestro y mierda de Mac antes de que comenzaran a formarse fisuras alrededor del lugar donde había golpeado el martillo, y la mansión comenzó a desmoronarse ante sus ojos en una especie de efecto dominó ayudado por el daño ya hecho a la estructura. Todos los presentes se quedaron mirando atónitos cómo se derrumbaban las paredes y la situación no se asimiló del todo hasta que apareció una gran grieta en el techo, y el yeso que cayó sobre sus cabezas fue la última advertencia que tuvieron antes de que cayera sobre ellos también, arrastrando con él todo tipo de material, muebles y a sus dos compañeros de tripulación desaparecidos. El suelo también se rompió cuando los escombros lo golpearon, y Lau y Beppo continuaron su descenso hacia abajo, dejando a los otros tres nuevamente solos contra los marines hasta que Saki dijo. Eso es conveniente, envainó su espada y saltó al agujero sin mirar atrás. Los otros dos la captaron rápidamente y fueron justo detrás de ella. Buscó a sus dos compañeros entre los escombros y los descubrió cerca, deshaciéndose de los restos que tenían sobre ellos y luciendo repugnantes, pero no gravemente heridos, que probablemente era el aspecto que tenían todos y cada uno de ellos en ese momento. Tan pronto como Lau vio a sus compañeros de tripulación saltar por el agujero, gritó. Vayan al pasaje. Mac, que no sabía de qué cocos estaba hablando pero finalmente estaba frente al capitán, gracias a Dios, fue arrastrado por Penguin hasta un armario debajo de las escaleras y con un esfuerzo sobrehumano que nadie debería tener que hacer, tres hombres adultos, una mujer y un oso polar encajaron antes de que los marines los persiguieran. Se vivieron algunos momentos de tensión cuando Beppo no pudo pasar por la trampilla, y si bien Saki no aprobaba en general que se maltratara a los animales, mucho menos a él, esta era una situación que requería medidas drásticas, como empujar con los pies hasta que la pobre bestia dejara de bloquear el paso, lo que los hubiera enviado a una muerte segura o al arresto. Corrieron a lo largo del túnel tan rápido como sus pies les permitieron, y cuando estuvieron afuera continuaron su camino, tratando de no llamar la atención de los curiosos que se habían reunido alrededor de la mansión de Cartus, eso sí a una distancia prudencial, nadie quería verse atrapado en otro cocopocalipsis, y se dirigieron hacia el distrito obrero por las calles sin iluminación. Solo se detuvieron a recuperar el aliento cuando estuvieron justo al lado de la posada de Arnold, y apenas habían pasado unos segundos cuando el otro equipo abrió la puerta y comenzó a bombardearlos con preguntas, con Felicia mirándolos con curiosidad desde atrás. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste la caja fuerte? Pareces un idiota. ¿Pasó algo? ¿Por qué se encendieron de nuevo las luces? Mac, sin embargo, cuando vio a esos cuatro aparecer ante ellos, tan entusiastas, tan inocentes, tan exasperantemente limpios, aprovechó la oportunidad para decir exactamente lo que había estado guardando en su interior durante la última hora. Sois un montón de bolsas de fideos empapadas. ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que es cocinar para imbéciles remilgados día y noche sin que piratas irrumpan en tu lugar de trabajo cada 2 días? Nosotros no. ¿No lo sabías? Eso es lo que vas a decir. ¿El hecho de saber que yo estaba allí te detendría?
Podríamos pedí más ayuda, ¿eh? Ya terminé con esto. Exijo una compensación por haberme jodido el turno de noche 2 veces, ¿una compensación? Preguntó Shachi con escepticismo. ¿En serio? Manteniéndome despierto otra vez después de que abrí esa puerta para ti y te escondí de la bondad de mi corazón. Amigo, ¿sabes siquiera con quién estás hablando? Y como no tienes absolutamente nada que yo quiera excepto, presumiblemente, una cocina funcional, la tomaré, porque después de esta noche no quedará ni un alma en esta isla que me contrate. Hubo un momento de silencio en el que todos miraron a Mac, y de alguna manera Mac los miró a todos y casi los hizo sentir culpables por existir. ¿Qué? Dijo Pingüino. Creo que está pidiendo unirse a tu tripulación, tradujo Felicia, un poco desconcertada pero sobre todo divertida. Nadie nos pide nada. Esto no es negociable. Claro, querida. No me digas querido. No necesitamos un cocinero, intervino Lau. Los ojos de Saki se movieron nerviosamente de Mac a Lau. En realidad, capitán, no se ofenda, pero nosotros... Lau respiró profundamente y le lanzó una mirada fulminante. Si la lectura de mentes hubiera existido entre ellos, Lau probablemente habría dicho algo como: su hermana es una marine, idiota, y Saki habría respondido: ¿y no es esa una hermosa manera de vengarse de ella? Pero no lo era, por lo que ese intercambio no ocurrió y Saki se retiró de la conversación, repentinamente muy interesada en los copos de coco que todavía estaban pegados entre los adoquines. No quiero ser grosera, pero ¿no pueden tener esta conversación adentro? Se ven bastante llamativas, intervino Felicia con la subestimación del siglo, y la siguieron y decidieron reanudar la discusión una vez que pasaron el umbral de la posada. En algún lugar de la isla, el personal editorial del periódico local maldijo a los piratas del corazón, al señor Carpus y a todos sus linajes mientras escribían sin parar para tener listo el número enmendado para imprimir antes de que saliera la edición de la mañana. Felicia miró al grupo que tenía delante con expresión inexpresiva. El reloj de pared, que marcaba la medianoche cuando empezaron a resumir los acontecimientos de la noche, anunciaba ahora que era la 1:30. Tienes que salir de aquí, dijo Felicia con una expresión mortalmente seria tan pronto como terminó la historia. Esperaba ducharme, para ser sincera, dijo Saki, esparciendo polvo blanco por su mejilla cuando se rascó. Me refiero a la isla, habrá marines por todas partes en cuestión de horas, tu barco no es muy sutil, ya sabes. Shachi se erizó. Oye, ¿tienes un problema con nuestra nave? ¿Tienes un problema con...? Oh, cállate. Lo interrumpió, molesta. Sube, dúchate y sal de aquí. Todos. Si te encuentran aquí, Arnold se meterá en problemas y, si lo hacen, se inclinó ligeramente sobre la mesa y miró a Shachi a los ojos amenazadoramente, no me importa quién seas. Haré que te arrepientas de haber puesto un pie en nuestra casa. Y con esto, logró echar al equipo de mantenimiento y a los piratas a sus habitaciones, aunque Lau se quedó atrás para entregarle algo de dinero. Para la estancia, dijo, aunque Felicia no le pidió ninguna explicación. No creo que te hubiera permitido irte sin pagar, dijo ella, tomándolo de su mano demasiado rápido. La comisura de su boca se curvó hacia arriba mientras la observaba contar los billetes con el ceño fruncido. Me hubiera gustado verte intentarlo. No se engañe, señor Falafel, respondió, pero el tono cortante había desaparecido. En este mar hay gente como usted a montones. Su única respuesta a eso fue una mirada de descontento y se fue a su habitación también. Las únicas personas que quedaban eran Mac y Felicia, y ella no lo estaba mirando cuando preguntó: ¿de verdad te vas? Puede ser, dijo con voz cansada. No creo que encuentre una oportunidad mejor. No creo que tú tampoco lo hagas, admitió. Son bastante decentes. Me di cuenta de... Te extrañaré, dijo rápidamente, solo para terminar con el tema, porque no quería ponerse sentimental. Lo mismo digo. Ella lo miró y sonrió dulce y tristemente. Será mejor que te despidas de Arnold antes de irte. No hace falta que me lo digas. ¿Está en su habitación? Sí. Felicia observó a Mac dirigirse hacia el dormitorio del posadero, dejándola sola sentada en el comedor vacío, sintiéndose repentinamente muy sola. Entonces se levantó de su silla y, sin importarle a cuántos invitados iba a despertar, gritó: no te perdonaré si no me escribes en cada puerto. No obtuvo respuesta, pero sabía que la habían escuchado. Cerró los ojos y respiró profundamente. Decidió que, al final, las cosas habían funcionado para bien de todos. Mac iba a tener otra oportunidad de vivir la vida que le gustaba y ella tenía ese lugar. Su lugar. Decidió mantenerlo en perfecto estado por si alguna vez regresaba, aunque nunca había considerado no hacerlo.
No iba a permitir que él fuera el único que se jactara, después de que todo estuviera dicho y hecho. Silbando una melodía alegre, se dispuso a buscar un trapo y una fregona para limpiar el rastro polvoriento que los piratas habían dejado a su paso. Pasaron 3, 4, 5 horas. La gente se apinó, algunos se despidieron a toda prisa, otros no lo necesitaron o no quisieron. Saki observó desde la esquina cómo los nuevos chicos llevaban su equipaje y se instalaban en el dormitorio de los hombres. Charlaban con tanta naturalidad, tan felices y haciendo que todo pareciera tan natural que, después del shock inicial, se sintió un poco triste al pensar en lo mucho que sus vidas debían haber sido una mierda para estar tan dispuestos a renunciar a ellos de esa manera. Aunque, para ser justos, esos tres ya parecían ser amigos. Era como volver a pasar por Penguin y Sachi. Buenos amigos que empezaban una nueva vida juntos y no dejaban nada que echar de menos. Ignoró la punzada que sintió en el corazón al pensar en eso y decidió ir a la cocina a preparar algo para el desayuno. Se puso el delantal que colgaba junto a la puerta en piloto automático, pero se detuvo cuando estaba a punto de abrir la puerta del refrigerador y se dio cuenta de que no sabía qué les gustaba a los nuevos chicos o incluso si había algo que no podían comer. Era una tontería, pero en ese momento la hizo sentir increíblemente fuera de lugar. Justo cuando pensaba que se había acostumbrado a estar rodeada de los demás, los recién llegados la habían enviado de vuelta al punto de partida. No era como si Saki pensara que se llevaba mal con la gente, si por gente uno se refería a conocidos. Sin embargo, tener que ver a alguien a diario era algo completamente diferente. No había sido cercana a nadie más que a su familia antes de dejar Asteria. Ni siquiera estaba segura de saber cómo hacerlo. Su mano cayó a su costado y miró fijamente la puerta del refrigerador sin energía, como si fuera de darle un consejo de vida, o al menos resolver el dilema del desayuno, pero se giró inmediatamente al sentir que alguien se acercaba por detrás. Mac estaba allí, mirándola con las cejas levantadas. Saki supuso que el incidente en Karin la había puesto nerviosa. Oye, dijo, pensando que decir lo siento, un miembro de la secta me secuestró y me drogó en esta misma cocina, nada personal probablemente no era una buena manera de hacer que la situación fuera menos incómoda. Mac lo dejó pasar y en lugar de eso le dijo, este es mi trabajo ahora. Con un suspiro inaudible, dijo desanimada mientras tiraba del cordón de su delantal. Claro, todo tuyo. Iré a otro lado, de todos modos, ¿qué se suponía que debía hacer en el submarino a partir de ese momento? ¿Fregar los baños? ¿Quedarse quieta y lucir bonita? No sabía si podría hacer bien la última. Mag la miró con expresión curiosa. No me importa que te quedes. Me vendría bien una mano extra. Oh, dijo al principio, pero luego se animó cuando las palabras le llegaron al cerebro. Gracias. Me encantaría. ¿No quieres quedarte sin hacer nada? Dijo mientras abría la nevera. Sí puso las manos en la espalda y miró por encima del hombro de él para ver qué estaba eligiendo. Era más o menos de su misma altura, y eso automáticamente le daba puntos extra en su lista. Algo así. Tengo entendido que antes usted estaba a cargo de la cocina. No tengo intención de echarte de la cocina, así que relájate. No es así. Me alegro de que estés aquí, se rascó la nuca tímidamente y dijo. No podría haber seguido el ritmo cuando la tripulación se hizo más grande. Solo tengo que acostumbrarme. Esa debería ser mi línea. Saki sonrió ante eso, pero luego algo que había estado pensando le vino a la mente y supuso que era un buen momento para preguntar. ¿De verdad no te molesta que le hayamos causado problemas a tu hermana hace unos meses? Me ha causado problemas durante años, dijo con un dejo de cariño. ¿Cómo está? Ah, bueno, desmembrada, la última vez que la vi, añadió rápidamente al notar lo cerca que estaba Mac de los cuchillos buenos. Pero es muy fácil volver a unir las piezas. El poder del capitán es útil, jaja, intentó bromear para distender la tensión, pero Mac seguía mirándola con recelo. Afortunadamente, el momento se rompió cuando Lau entró en el comedor y se dirigió hacia ellos. Ahí están. Se detuvo en la puerta cuando la misma mirada que Mac le estaba dando a Saki se dirigió a él. ¿Pasa algo? Nada en absoluto. Dijo demasiado rápido, apoyando inconscientemente su mano izquierda en el lugar donde estaba su nuevo tatuaje. ¿Qué te trae por aquí? Lau le dirigió una mirada extraña que a ella le pareció que se prolongó demasiado tiempo, pero luego se volvió hacia Mac mientras sacaba un sobre de su bolsillo. Estaba arrugado y manchado de líquido, y probablemente lo habría arrojado al mar si hubiera recordado que todavía lo tenía, pero había permanecido abandonado en el cajón de su escritorio durante meses.
Ni siquiera recordaba que lo tenía hasta ahora. Es para ti. Mac se quedó perplejo. ¿Para mí? Tomó el sobre y lo examinó con evidente disgusto en su rostro. Es de la señora, se quedó en silencio cuando no le vino el nombre a la mente. Angie, susurró Saki. Bien. El disgusto en el rostro de Mac no hizo más que aumentar. Mi madre. Acabas de darme una carta de mi madre. Los otros dos esperaron a que explicara más, pero en lugar de eso, buscó un fósforo, lo encendió y prendió fuego al papel, tirándolo al fregadero y abriendo el grifo para lavar los restos. Gracias por la entrega. Ahora que ya está todo arreglado, dijo con naturalidad, ¿qué quieres desayunar? Lau parpadeó un par de veces, dijo. Todo está bien, y luego le dijo a Saki. No creas que no he notado la cosa en tu brazo solo porque tus mangas son más largas, y salió de la cocina. Entonces se dio cuenta de que el borde de la venda sobresalía un poco por debajo de su manga. Bueno, ya era hora de que saliera a la luz de todos modos, murmuró para sí misma. Tan pronto como Lau estuvo fuera del alcance de su oído, le dijo a Mac. Él mintió. No tocaría el pan ni con un palo de 3 metros. Mac contempló durante unos segundos las implicaciones de eso y reanudó su búsqueda en el refrigerador diciendo. ¡Qué bicho raro! Saki tuvo que sonreír ante eso. Como si no lo supieras. Últimamente, Beppo estaba preocupado de que Lau pudiera estar tomando algunas decisiones cuestionables. La pose eterna que tenía frente a él era prueba de ello, adquirida a través de un riesgo personal cuando debería haber estado corriendo hacia un lugar seguro, y el NIVA grabado en una etiqueta de metal era la única pista que tenía sobre hacia dónde se dirigían. Hasta ahora, Beppo no había encontrado ninguna información sobre el lugar en sus mapas. Juntos habían trazado el camino que seguirían en este viaje lo mejor que pudieron. No sabían exactamente qué esperar ni dónde estaría la diversión, pero habían elegido una ruta que, hasta donde sabían, era medianamente segura. Beppo comprendió que seguir la ruta planeada e ir hacia donde señalaba el logpost sería como telegrafiar su posición a los marines. Esa era la razón que Lau le había dado para alterar sus planes. Pero el sentido del olfato de Beppo también era bueno para detectar medias verdades, y tenía la sensación de que su capitán mentía por omisión. No se había quejado de su decisión, porque, cualesquiera que fueran sus otros motivos, tenía razón y no necesitaban una flota que los persiguiera durante sus viajes. Pero Beppo tenía la sensación de que habría encontrado una excusa para llevarlos también a esa isla, si no hubieran tenido un encontronazo con los marines. Apostaría a que así era. También apostaría el tatuaje secreto que no quería tener a que Lau estaba siendo reservado sobre este tema porque tenía que ver con Joker, y Lau parecía decidido a mantener al resto fuera de sus asuntos personales, sin importar lo absurdo que fuera eso, ya que él era el capitán de Beppo, y eran mejores amigos, y sabían todo lo que había que saber el uno del otro. Por mucho que Lau siempre lo hubiera apoyado, a veces Beppo se sentía como una niñera. Echó una mirada fugaz a Saki, sentada en el escritorio detrás de él, escribiendo en el cuaderno de registro con una cara que gritaba que el dulce abrazo de la muerte sería bienvenido si el sueño ya no era una opción esa noche. A ella le había pasado lo mismo. Lau había dicho que necesitaban más gente en la tripulación y que, en el peor de los casos, ella sería una buena conejilla de indias, pero sus motivos no habían sido tan claros. No cuando habían vuelto a la guarida del contrabandista después de que Saki se fuera para recuperar la poca información, las pocas conexiones con Joker que pudieron encontrar, y habían abandonado el escondite con un montón de caras de caimán. Saki había sido quien había encontrado la pose eterna en el restaurante. A veces, Beppo también se preguntaba cuánto sabía ella y cuánto le habían dicho. Pero no quería meter la nariz donde no debía, y definitivamente no debía meter la nariz donde no debía, cualquiera que fuera el entendimiento que había entre ellos dos. Ninguno de los dos era la persona más simple, y él estaba feliz de que se llevaran bien. Pero decidió que ya era suficiente pensar en tonterías por hoy. Pronto los demás se despertarían y él podría irse a dormir. Son casi las 6, le dijo en voz alta a Saki, y observó divertido cómo ella salía de su trance somnoliento para mirarlo. Mientras Saki se adaptaba a la presencia de Mac en su, ya no, cocina y se convertía en la peladora de patatas oficial de la nave sin demasiado problema, había un punto de discordia que causaba cierta tensión entre ellos. El desayuno. Mac insistió en que era su trabajo.
Los patrones de sueño de Saki, aunque restringidos a la noche, seguían siendo atroces y solo eran superados por los del capitán en cuanto a qué demonios hacía, y si un día su cerebro descuidadamente conectado decidía que iba a despertarse a las 4 de la mañana, se despertaría a esa hora y nadie le impediría ir a comer algo y preparar una nueva cafetera, así que si lo hacía por ella misma, también podía hacerlo por los demás. Cuando le informaron de la situación, Mac dijo que estaba bien, que podía tomar lo que quisiera y preparar el café, pero que eso sería todo lo que haría. Saki aceptó a regañadientes. Entonces Mac probó su café por primera vez y declaró que nunca más le permitirían acercarse a un grano de café, o la denunciaría a los marines por torturar a civiles inocentes. Se refería a los granos, no a la tripulación. No hace falta decir que, a partir de ese momento, Saki no estaba muy contenta de beber café rancio del día anterior hasta que Mac se despertó y puso una cafetera nueva a preparar. Peor aún, el café de Mac era ridículamente flojo. Y lo que es peor, al resto de la tripulación le gustaba más. Y así se encontró, una de esas veces en que se despertaba y no lograba volver a dormirse, antes del amanecer, estando con Beppo en el puente, ayudándole con el cuaderno de bitácora mientras él vigilaba el mar y le contaba sobre las estrellas que usaba para navegar. Saki no era una persona madrugadora. Tampoco era una persona muy trasnochadora y, dependiendo de su humor, tampoco era una persona diurna, y el mísero jugo de naranja que había sacado del refrigerador con la esperanza de despertar sus neuronas no ayudaba. Las palabras de Beppo entraban fácilmente por un oído y volaban por el otro con la facilidad de una gaviota que se eleva sobre las corrientes de viento. El cuaderno de bitácora estaba lleno de la letra de Beppo y Lau, con algunas adiciones extrañas de ella durante las noches en las que no podía dormir y Beppo estaba de servicio. Los dibujos que había hecho de las islas que habían visitado estaban en un archivo aparte, con referencias garabateadas para saber dónde pertenecían después de que se hizo evidente que no cabían en el cuaderno de bitácora. Beppo los quería de todos modos, ¿y quién era ella para decirle que no? Son casi las 6, le dijo Beppo, sacándola de su neblina mental. Supongo que Mac estará en la cocina pronto. Empujó la silla hacia atrás perezosamente y se levantó con un gran esfuerzo, tomando el vaso de jugo de naranja mecánicamente y mirando a Beppo con ojos muertos. Actualicé el registro de ayer. Sin embargo, la parte técnica depende de usted. Beppo lo miró con preocupación. También parecía cansado, pero no como si estuviera deseando la muerte. Probablemente se debía a que no era un bebedor compulsivo de cafeína. Cuidado con las escaleras. Saki refunfuñó, sin apreciar la condescendencia, y estaba en el último escalón hacia el piso inferior cuando tropezó y cayó por las escaleras con un grito. Beppo corrió al rescate, pero cuando vio que ella no parecía herida, suspiró y regresó al puente. Vamos. Hasta el oso había perdido la fe en ella. Ella se levantó del suelo junto con algunos fragmentos de vidrio y fue a buscar un trapeador antes de que alguien saliera lastimado. Ella admitiría para sí misma, y solo para sí misma, que había algo más molesto que el asunto del café. Mac era un madrugador. Y no era un madrugador cualquiera, ya que todas las mañanas estaba en la cocina alrededor de las 6. También era a esa hora cuando aumentaban las probabilidades de que Lau apareciera convertido en zombie en la cocina, a veces con el periódico del día, a veces sin él si el jefe de noticias llegaba tarde. No hablaba mucho. Saki tampoco hablaba mucho, porque era casi inmoral tener una conversación decente tan temprano e incluso los piratas tenían estándares. Pero él era una compañía tranquilizadora, una constante que había tenido desde que se embarcó en este viaje, y era su momento de tranquilidad antes de que todos los demás despertaran y la realidad volviera a ponerse en marcha. Ahora ella no tenía eso. Dale un poco de estabilidad a una mujer inestable, universo. Por lo que pudo ver, a Lau no parecía molestarle en absoluto el cambio. Su rutina seguía siendo la misma, y el único indicio de reconocimiento de la nueva situación que Saki había detectado fue la pequeña pausa que hizo después de que Mac preparó su café por primera vez. Lo bebió de todos modos, y cualquier esperanza de conservar sus derechos sobre la cafetera se esfumó cuando Shachi dijo que se alegraba de no tener que lidiar más con ese lodo. Llegó la hora del desayuno y pasó, y cuando terminó de lavar los platos, Mac estaba reorganizando la despensa por tercera vez esa semana, fanática del orden, y Lau estaba en las últimas páginas del periódico. Con aprensión, llenó su propia taza con café que no olía como si los dioses hubieran molido cafeína hasta convertirla en polvo, lo mezcló con carbón y le echó agua encima, y caminó hacia la mesa mucho más dormida de lo que debería haber estado. Era un dolor de cabeza por abstinencia lo que sentía. Ya no estaba segura de qué creer.
La realidad se estaba desmoronando a su alrededor como una galleta seca. En cuanto se sentó y sin decir palabra, Lau le entregó los carteles de búsqueda que estaban dentro del periódico. Ella murmuró un gracias y tomó un primer sorbo de café. Era un agua tibia, oscura, ligeramente amarga y estaba buena. Ella debió haber hecho una mueca sin darse cuenta, porque provocó un comentario de Lau. ¿Pasa algo malo con el café? No, dijo ella con indiferencia. Es fantástico. Sí, combinó con el mismo entusiasmo y, tras una pausa, añadió. Me gustaba más el otro. Ella lo miró sorprendida y agradecida, pero no lo suficiente como para guardarse el sarcasmo. Tendrás que hablarlo con el chef. Dobló el periódico, ya había terminado con él, y lo dejó sobre el escritorio antes de levantarse para irse. Tal vez quieras echar un vistazo a las noticias de hoy. Saki dejó los carteles a un lado y se quedó sola, con la noticia de que la Asociación Comercial de Asuntos del Coco había elegido a Pomona Acel como su nueva presidenta después de la temprana desaparición de su predecesora, y una nueva base de la Marina que se estaba estableciendo junto a Karin para evitar que los criminales buscados usaran esa ruta hacia Grand Line. También había algo sobre el chico del sombrero de paja que había estado viendo últimamente en los carteles de búsqueda metiéndose con un Shichibukai en el reino de Arabasta. Ese algo ocupó toda la portada y robó la atención de todos los demás. ¿Qué sentido tenía cometer delitos si no ibas a llegar a los titulares? Tiró el periódico sobre la mesa con desdén y volvió a sus carteles. Allí estaba él otra vez, sonriendo a la cámara como un idiota. Ni siquiera tuvo la decencia de intentar parecer rudo. Había más miembros de su equipo, un grupo de bichos raros de la organización Baroque Works Y. Un niño. Niño diablo Nico Robin. 79 millones de belly. Según la descripción, ahora debía ser una mujer adulta. Saki estaba bastante segura de que nunca la había visto antes, pero el rostro le resultaba familiar y no podía entender por qué. Ella tomó el cartel de la pila para investigar más. Y luego, después de examinarlos todos, vio los carteles que realmente importaban y que tenían una semana de retraso. Saltó de su silla, corrió hacia las escaleras y gritó. Hay nuevas recompensas. Lo que Marina y su equipo encontraron cuando llegaron a Karin, su primera parada en Grand Line después de que sus superiores la instaran a ir a hacer un control de daños por algún incidente, era algo que ella misma calificaría de desastre. No en voz alta, por supuesto, porque tenía que dar ejemplo frente a sus hombres, pero era lo que era y ella no era de las que negaban lo obvio. Un asesino en serie, un grupo de ancianos que los señalaban con el dedo, una milicia sin líder y una mujer que intentaba razonar en medio del caos y que era ignorada por ser extranjera. Marina podía simpatizar con ella, pero había llegado a la isla con órdenes claras y, aunque Karin no era una de las naciones que se adherían al gobierno mundial, tampoco tenía influencia para ir en contra de sus deseos. A Marina le habían dicho que se quedara allí y pusiera orden hasta que llegara una nueva comitiva para establecer una base y luego continuar su ruta. Patrullar un poco Grand Line, venir a saludar a Marineford y ser regañada por viejos que tenían palos metidos tan profundamente en sus traseros que habían olvidado lo placentera que era la vida cuando uno podía sentarse en una silla sin sentir un dolor punzante en su interior. Unas semanas después de su estancia en Karin, cuando su tripulación ya estaba haciendo preparativos para abandonar la isla, recibió una llamada del Comodoro Curtis. Marina supervisaba la bahía luminosa de Karin desde su oficina mientras descolgaba el auricular. Incluso los lugares más hermosos tenían un lado oscuro. Había visto mucho de eso en su carrera, ciertamente corta, y solo suponía que empeoraría a medida que pasara más tiempo en Grand Line. El North Blue era peligroso, pero no se comparaba con el tipo de gente que vagaba por este mar. Marina dijo una voz ronca del otro lado a modo de saludo. Eso era inusual. El Comodoro Curtis normalmente sonaba profesional, severo o enojado. La forma en que refunfuñó su nombre escondió un matiz de mortificación y sugirió que no estaba molesto con ella en particular. Marina lo notó porque conocía al hombre desde que comenzó su entrenamiento, y distinguir sus niveles de enojo era algo natural para ella a estas alturas. Ella había estado en el lado receptor más veces que cualquier otra persona que hubiera conocido. Y de alguna manera, él todavía había apoyado su nombramiento como capitán de la base de Limes. Era un hombre gruñón con un núcleo blando hecho de pegamento. Y para ser sincera, Marina se había estado preguntando cuándo recibiría la llamada. Señor, dijo. El Denden Musi no podría fruncir más el ceño aunque lo intentara. Escuché lo que pasó. ¿Se ha recuperado por completo? Lo que no se ha recuperado es Mirgo, respondió con amargura.
Así que, mientras todavía estaba hecho trizas, pensé que sería bueno aprovechar la oportunidad para decir que no te culpo por haber dejado escapar al novato de Trafalgar. Marina agradeció que nadie la estuviera mirando, porque se le aflojó la mandíbula y casi golpeó el escritorio. Se recompuso rápidamente. Hice mi trabajo lo mejor que pude. Si el cuartel general no lo considera adecuado para mi puesto anterior, que así sea. Sí, eso sonó sumamente profesional. Fue una buena parada. El cuartel general no se tomaría en serio el peligro hasta que le mordiera el trasero a los Gorosei grunó. Y hablas demasiado para alguien que no tiene ni 30 años y casi fue degradado a suboficial. Marina sonrió un poco. Estoy segura de que te tengo que agradecer que ese casi no sea más definitivo. Sí, Marina. Sí, lo haces. Gracias, señor. ¿Por qué tengo la impresión de que te estás burlando de mí? ¿Es risa lo que oigo en tu voz, Marina? Ni lo imaginaría, señor. El comodoro chasqueó la lengua. Son unos jóvenes descarados que creen que el mar es suyo. Hizo una pausa y luego suspiró. Bueno, supongo que ya lo es. El rostro de Marina se suavizó. Todavía te queda un largo camino por recorrer. Tengo un ascenso a contraalmirante en camino, ahora que lo mencionas, pero supongo que tendrá que esperar hasta que este triste evento se borre de la memoria reciente. No tardará mucho, a este paso dijo, con un tono un tanto amenazador. En los últimos meses, muchos piratas nuevos habían estado haciendo furor. ¿De verdad Trafalgar te ha dado tantos problemas? Todo estaba bien hasta que un oso polar atravesó una ventana y se estrelló contra mí y luego el edificio se derrumbó. El discurso fue seco y objetivo, y resultó imposible reaccionar adecuadamente ante la declaración. Marina se quedó sin palabras durante unos segundos. Veo que esto podría salir mal. No me digas, suspiró de nuevo. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirte. Lo aprecio. Todo lo que has hecho. No lo menciones. Es mi trabajo. Y, como si se le hubiera ocurrido después, añadió. Te voy a enviar las últimas noticias. Y Marina, estate siempre alerta. El Grand Line no es un lugar donde puedas relajarte. Aunque no es que antes hicieras mucho de eso. Gracias por el consejo, señor. Hasta la próxima entonces. Él colgó. Marina pensó que no había sido del todo sincero. Cuidarla ya no era su trabajo. No desde que la habían destinado al North Blue, lejos de él, pero así era él. A veces pensaba que había sido más padre que ella misma. Y era irónico, realmente lo era, que incluso estando ahora en Grand Line, donde el peligro acechaba en cada esquina, Marina no se había sentido tan tranquila en años. Siempre había sentido la presión de tener que demostrar su valía, de hacer el doble de lo que hacían los hombres para obtener la mitad del reconocimiento. Se había entrenado hasta caer rendido, había estudiado más que cualquiera de sus colegas y había luchado con uñas y dientes para demostrarse a sí misma y a sus padres que había hecho lo correcto con su vida. No estaba segura de haberlo logrado, pero ya no importaba. Allí, en Grand Line, era una oficial más con su propia tripulación y sin jurisdicción que proteger. Lo único que importaba era su nave y las órdenes que ocasionalmente llegaban desde arriba. En todo el tiempo que había permanecido encerrada en la base de Limes, yendo y viniendo entre pueblos para mantener a raya a piratas y contrabandistas, Marina había olvidado lo mucho que amaba el mar, pero ahora solo una mirada a través del ojo de buey en su oficina era suficiente para hacerla recordar. Como se había prometido, pronto uno de los Denden Musis comenzó a imprimir versiones en miniatura de las recompensas del día. Marina las miró sin mucho interés hasta que salió la última y esta vez su mandíbula golpeó el escritorio. Nichi Macarello, 20 millones de belly. Tu nombre no es Mac. ¿Por qué él tiene una recompensa y nosotros no? Los marines no te vieron. Oh, hombre, el mío no subió. ¿Por qué? ¿Por qué mi recompensa es tan baja? Él tiene un apellido. ¿Quién se cree que es para tener un apellido? Sí, ese era el privilegio del capitán. 5 mecánicos y un glorioso artista del tatuaje y del pelador de patatas se acercaron y miraron a Mac y a Lau con desconfianza. Beppo se quedó de mal humor a un lado con su recompensa de 500 belly. Míralos, tienen apellidos como si significaran algo, dijo Sachi. ¿Qué clase de gente? Dijo Saki sarcásticamente. El pingüino miró de reojo a Mac. Estoy seguro de que creen que son mejores que nosotros. Nosotros, los que no tenemos apellido, debemos unirnos, añadió Tutu. Puedes quedarte con el apellido si tanto lo deseas, dijo Mac con apatía. Haz una rifa. Las ganancias se destinarán a suministros para la cocina. No necesitamos tu caridad, replicó Uni.
Sí, asintió Shachi, no tener apellido es genial. Penguin asintió efusivamente. Es como si el nombre fuera más fuerte. De todos modos, ¿qué haríamos con uno? Asuka seguía mirando el cartel en las manos de Mac. Macarello, ¿en serio? Algunas personas esconden secretos oscuros, murmuró Saki. Los golpes no parecieron afectar a Mac. Entonces deberías escuchar el nombre de mi hermana. ¿Qué es? ¿Tienes una hermana? ¿Puedes presentarme? Amigo, ¿no estás siendo un poco exagerado? Quien no arriesga no gana. Sois un montón de idiotas, declaró Mac, y abandonó la reunión improvisada en medio del pasillo. El grupo intercambió miradas incómodas hasta que Shachi se acercó a las escaleras y gritó. Entonces, ¿vamos a hacer una fiesta? Sube y ayuda si lo necesitas. La reacción fue inmediata y los chicos corrieron escaleras arriba hacia el comedor. Saki echó un último vistazo a los pocos carteles que le quedaban en la mano. Su recompensa ahora ascendía a 30 millones. No sabía si realmente valía la pena celebrarlo en comparación con las monstruosidades que se habían asignado como recompensa ese día, pero no tenía intención de matar el entusiasmo de nadie, así que comenzó a caminar hacia la cocina de nuevo. Tenía un café frío que recuperar y más tubérculos que pelar, probablemente. Esperen, dijo Lau, deteniéndola a ella y a Beppo antes de que pudieran irse. Entren en un momento, ustedes dos, dijo, señalando con la cabeza hacia su habitación. Lo siguieron y esperaron hasta que Lau terminó de buscar en un cajón de su escritorio. Sacó el mismo cuaderno de bitácora que Saki había estado escribiendo hacía unas horas y una caja de metal que tintineaba con el dulce sonido de la Belis. Curiosamente, se los pasó a Saki, quien miró ambas cosas como si le hubieran entregado una criatura viviente que respiraba en lugar de un cuaderno y una caja y no supiera qué hacer con ellos. A partir de ahora ustedes dos están a cargo del libro de registro, y tú, le dijo específicamente a Saki, te quedas con los fondos. La habían ascendido de señora de las patatas a tesorera en un giro de acontecimientos completamente inesperado. ¿Por qué? Tú ya te encargas de las compras, así que es más cómodo. Y yo sigo haciendo la contabilidad, así que no creas que puedes hacer algo raro. No voy a estafarte. Yo sé eso. Resopló y le tendió el libro de registro a Beppo. Era mejor guardarlo en el puente que en su habitación. Buscaré un lugar para esto donde ningún idiota pueda tropezar con él. Puso cara de curiosidad. ¿Por qué alguien lo haría? ¿Porque ya nadie se molesta en llamar a la puerta? De todos modos, nos vemos luego. Y salió de la habitación de Lau, sintiendo literalmente el peso de la responsabilidad en sus manos. Pero era la confirmación de que no se había convertido en un peso muerto en la tripulación, lo cual era algo de lo que estar feliz. Sí, una preocupación menos que alimentaba sus latentes inseguridades. Ahora solo quedaba el café. Decidió que el mejor lugar para evitar tropezones y travesuras era el baúl donde guardaba su ropa, así que lo reorganizó para hacer espacio para la caja y cuando terminó, tomó las recompensas que aún llevaba y las colocó en un cajón del escritorio. Sus libros estaban encima, los pocos que había traído de casa y los que había comprado durante sus viajes. Pero el que le llamó la atención fue el gran tomo de historia que Shachi le había traído cuando había estado castigada en la enfermería, ese donde guardaba la única foto que tenía de su madre. Por alguna razón, nunca había querido llevarse ninguna otra. Saki abrió el libro para coger la foto. Si no fuera por ella, probablemente ya se habría olvidado del rostro de su madre. Se quedó mirando su rostro sonriente durante unos segundos antes de que algo más llamara su atención. Había otra mujer, mayor que su madre, con el pelo blanco, una nariz pronunciada y grandes ojos marrones. Saki abrió el cajón en el que acababa de guardar las recompensas y sacó el póster de Nico Robin. Incluso de niña, se parecía mucho a la mujer de pelo blanco. ¿Podrían estar relacionadas? Descartó la idea de inmediato. ¿Qué estaría haciendo una mujer así con la madre de Saki y sus amigas? Los demonios de Ohara no iban por ahí haciendo turismo y tomando fotografías grupales. Guardó el libro, la fotografía y el póster, pero no podía librarse de la persistente sensación de que estaba pasando algo por alto. Mientras estaba sola, también aprovechó para arremangarse la manga derecha para ver el tatuaje. Lo había mantenido cubierto mientras sanaba, pero habían pasado aproximadamente 2 semanas desde que se lo había hecho y ya se veía lo suficientemente bien como para mostrarlo. Las mangas cortas eran lo indicado. 2 semanas. Pasaron 2 semanas hasta que todos los cabrones de la tripulación, excepto el capitán, se pusieron un mono. Shachi y Penguin tuvieron la idea original, así que estuvo bien.
Los 3 nuevos chicos también trabajaban en las entrañas del Polar Tan, así que ella podía entenderlo. Pero el día que Mac apareció en la cocina con ese horrible y sonriente mono blanco fue el día en que ya no pudo guardárselo para sí misma. ¿Qué has hecho?, se quejó ella. Mac parecía perplejo ante el arrebato. Es más práctico deshacerse de las manchas. Saki lo miró sin palabras, con la boca ligeramente entreabierta y sin poder creer del todo lo que había oído. ¿Por qué te molesta? No lo entiendes, dijo patéticamente. Me perseguirán. No seas tan dramático. Y tal como ella esperaba, lo primero que pasó cuando los chicos entraron al comedor, antes de sentarse a la mesa, antes de preguntar qué iban a desayunar, fue que Penguin y Shachi se dirigieron a la cocina, con sonrisas burlonas y todo, y preguntaron. ¿Cuándo vas a usar el tuyo, Sa? Saki lanzó un par de tenazas en su dirección. Ni siquiera había prestado atención a quién había hablado, y no importaba, porque ambos eran culpables. Las tenazas volaron hacia el comedor, golpearon la mesa y se detuvieron donde los otros 3 se habían sentado, como una advertencia justa de su destino si tentaban a la suerte. Vaya, ¿alguien se orinó en tu café?, preguntó Shachi, mirando por encima de sus gafas de sol para ver dónde habían caído las pinzas. No, pero puedo y me haré en el tuyo si no me dejas en paz. Fuera. Au, no seas así, dijo Pingüino dulcemente. Shoo. No debiste haber tirado eso, comentó Max sin girarse para mirarlos, ocupado revolviendo huevos. De repente, Saki se sintió incómoda por la reprimenda. No quería hacer enfadar al tipo que los alimentaba y con el que tenía que trabajar. Lo siento. Los traeré, no, quiero decir que deberías haber lanzado algo más. Las armas contundentes o afiladas están bien si necesitas hacer una declaración. Oh, dijo con elocuencia. Conocía todas las palabras. ¿Qué sugieres? Ese cuchillo fileteador a tu izquierda, por ejemplo, esperaremos en la mesa. Dijo inmediatamente el pingüino, arrastrando a Shachi por la nuca. Gracias, dijo Saki. Puedo mostrarte la técnica más tarde. Eso estaría bien, dijo con sinceridad. Tienes un brazo para lanzar increíble. Es necesario. La cocina es nuestro territorio. Nos corresponde a nosotros defenderla de los intrusos. Saki se rió. Somos guerreros. Nosotros somos, y ellos son alimañas que invaden nuestra tierra. No lo olviden nunca. ¿Nuestro? Tú fuiste el pionero. Fue bueno tener la confirmación de que él también no la veía como una intrusa en su territorio. En realidad, el capitán sí lo hizo. Simplemente no estaba hecho para este tipo de vida. Mac reflexionó un momento. No voy a mentir, me he preguntado de dónde salieron las marcas de quemaduras en el techo. Es una amenaza. Tomado nota. Ahora ve a buscar esas pinzas o sacarás el tocino de la sartén con los dedos. Sí, señor. Y luego añadió, porque tenía que intentarlo. ¿Una buena defensa me devolverá el derecho a la cafetera? No. Voy a suspirar muy audible y pasivo-agresivamente para que sepas lo disgustado que estoy con esto. No me importa. Saki suspiró y salió a buscar las pinzas, con las que tuvo que volver a amenazar a un idiota antes de volver a trabajar. Cuando vives tanto tiempo con las mismas personas, ya sea en medio del mar o bajo el agua, son las pequeñas cosas las que te vuelven loco o te salvan de un colapso mental. El tema de los monos fue tratado hasta el cansancio y más, y Saki no tenía dudas de que las acusaciones de falta de espíritu de equipo serían un tema recurrente durante mucho tiempo. Estaba en su habitación, en su cama, hojeando las páginas de un libro de referencia cuando alguien abrió la puerta sin llamar. Meses atrás, le había importado. Ahora era otro hecho de la vida que la única persona en todo el maldito barco que tenía la decencia de llamar a las puertas era Lau. Si tanto quieres verme desnuda, escucha hasta que oigas que la ducha deja de correr y la puerta del baño se abre, y luego entra, dijo sin ninguna mordacidad. Jaja, eres muy gracioso. El silencio se alargó unos segundos mientras Saki seguía mirando su libro y Shachi seguía esperando a que lo soltara, hasta que no pudo más y la señaló. ¿Me mirarás un segundo? Perezosamente, se sentó en la cama, cruzó las piernas y dijo. Sí, majestad, ¿qué querrá de mí hoy? El brazo de Shachi cayó y su actitud pasó de combativa a insegura en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí que fue interesante. Y preocupante. ¿Pasa algo? Preguntó ella. No, nada. No hay nada malo. No existe tal cosa y. Escúpelo. Respiró profundamente. Quiero un tatuaje. Por un momento, el rostro de Saki se volvió inescrutable. Por un momento, Shachi respiró tranquilo y creyó que se libraría de cualquier comentario despectivo.
El momento de paz, tranquilidad y entendimiento mutuo se rompió cuando Saki sonrió de oreja a oreja y dijo. Así que ahora quieres uno. Shachi balbuceó antes de poder formar una frase coherente. Ahora no, ya sabes que llevo un tiempo pensando en ello. Y ahora que ves que todos los chicos Cole tienen tatuajes, ¿tú también quieres uno? ¿Es así? Joder, no, no eres guay. Ah, es cierto. No soy genial porque no llevo un mono. ¿Qué hago? ¿Cómo es posible que una persona poco cool le haga un tatuaje a un tipo tan genial? ¿En serio me estás reprochando eso ahora? ¿Sabes? Creo que sé exactamente lo que haría una persona muy poco cool que definitivamente no es un pirata ni un amigo. Los ojos de Shachi se entrecerraron con sospecha. ¿Qué pasa? Te haré pagar por ello, joder, dijo muy seria. Estás bromeando. Claro, qué tonta soy. Dijo con una sonrisa y un suspiro, llevándose una mano a la mejilla. Como el dinero crece en los árboles y yo vivo en un maldito bosque, los billetes me caen en el regazo con cada lluvia primaveral. La sonrisa desapareció. Pero, ¿sabes qué? Es invierno y los árboles están desnudos. Vaya. Vaya. Eres más idiota de lo habitual. Una mujer necesita ganarse la vida, Shachi. Saki pensó que iba a darse la vuelta y marcharse, pero para su crédito, se cruzó de brazos y preguntó con seriedad. ¿Cuánto? HMI se puso una mano en la barbilla y trató de parecer pensativa. ¿Qué te parece 40.000 Belly? Todo el aplomo que tenía se desvaneció. No tengo esa cantidad de dinero para derrochar. No seas tacaño con algo que tendrás que usar toda la vida. Simplemente, olvida que dije algo. Esperar. Se detuvo bajo el umbral de la puerta y la miró fijamente. ¿Qué? Señaló su nuevo tatuaje. ¿El mismo diseño, en el mismo lugar? Shachi no respondió de inmediato porque estaba demasiado ocupado buscando una trampa. Sí. Está bien, haré los preparativos. Tú tomas la decisión cuando quieras. Te dije que no tengo tanto dinero. No te voy a cobrar, idiota. La expresión de Shachi se congeló y se transformó en la representación más pura de la ofensa que Saki había visto en su vida, y había visto a muchos de ellos diciéndole a los contrabandistas que sus tatuajes eran baratos y de mala calidad. Eres una perra enorme. Shachi cerró la puerta de golpe y Saki se echó a reír a carcajadas durante unos minutos. La venganza fue dulce. Pero cuando la risa se detuvo, salió de su habitación y fue a buscar a Laud para pedirle permiso para usar la enfermería nuevamente. No tenía idea de dónde estaba, así que iba a recorrer el Polartan y esperar que no estuviera durmiendo una siesta con Beppo en la cubierta, porque despertar a esos dos cuando se veían tan adorables juntos no era nada menos que un crimen. Para que conste, fue Beppo quien les dio ese toque adorable. Definitivamente no fue Lau. Su búsqueda se vio truncada muy pronto cuando intentó llamar a la puerta, porque a ella le habían dado una educación adecuada, a diferencia de esa manada de patanes, y la encontró sin llave. La empujó con cuidado para mirar dentro y vio a Lau dormido en su cama y sujeto en su lugar por un libro que apostaría que pesaba la mitad de él. ¿Cómo podría respirar con esa cosa encima? Ella intentó irse sin molestarlo, pero lamentablemente eso no pudo suceder. Él parpadeó con ojos llorosos y por un momento inexpresivo y confuso palpó con sus manos lo que tenía sobre el pecho hasta que determinó que era un libro, se había quedado dormido leyéndolo y sus pulmones no colapsaban. Lo dejó a un lado. Lo siento, no quise despertarte, la puerta estaba abierta y griega. No importa, dijo frotándose los ojos. Saki notó que el ceño fruncido parecía estar grabado perpetuamente en sus rasgos desde el momento en que se despertó. Era una habilidad fascinante. Era algún tipo de autodefensa natural, como esos anfibios coloridos que gritan a sus depredadores. Peligro, peligro, el veneno corre por mis venas. ¿O era simplemente una advertencia para cualquier extraño que se acercara a él? Eso sonaba bastante bien. Pero no era el momento de pensar en ello. Me preguntaba si me dejarías usar la enfermería otra vez. Se dio cuenta de inmediato. ¿Otro tatuaje? ¿Quién es ahora? Adivina. Dijo, pero después de pensarlo mejor y ver su expresión inexpresiva, añadió rápidamente. Shachi. No lo dejes marcado de por vida, comentó, reprimiendo un bostezo. No acepto órdenes de un tipo con ese desastre en los dedos. Silencio. Oh, eso fue una tontería. Bueno, no sobre mi trabajo. Lo que se me da bien. Tampoco te diría cómo operar, me voy ahora, gracias. Saki, llamó. ¿Sí? ¿Aún tienes prohibido tomar café? Ella hizo una mueca. Sí. Entonces, cuando lleguemos a la siguiente isla, compra uno nuevo. Es una orden.
La sonrisa de Saki creció a medida que asimilaba el significado de sus palabras. Esa es una que puedo seguir. Será mejor que lo hagas. Ella contuvo una risita. Y yo que pensaba que estaba desesperada. Cierra la puerta cuando salgas. Sí, buenas noches, bella durmiente. Algo golpeó la puerta cuando Saki la cerró y, por el sonido, habría adivinado que era un libro. Tsubaki no estaba segura de cuántas semanas llevaban navegando, ya que había estado inconsciente durante varios días y desorientada durante unos cuantos más. Habían hecho escala en varias islas, pero ni a ella ni a Teik se les había permitido desembarcar una política antiespionaje, explicaron, y su contacto con el mundo exterior se había limitado a lo que les contaban los revolucionarios y lo que decían los periódicos. Había estado siguiendo atentamente las noticias de Asteria, con la esperanza de que el nombre de su abuelo apareciera en las listas de supervivientes, pero cuando dejaron de publicarlas, empezó a creer que estaba bien y que de alguna manera había encontrado el camino a un lugar seguro sin la ayuda del marine. Él era ese tipo de persona. No se le ocurrió, hasta días después de que se imprimiera la última lista, que su hermana también podía haber leído los periódicos, que su nombre y el de Teik no aparecían en ninguno de ellos y que tal vez había asumido que estaban muertos. A Tsubaki se le revolvió el estómago al pensarlo, y había tendido una emboscada a un amable tipo llamado Bun Nihoe para encontrar una forma de ponerse en contacto con Saki, pero él le había explicado que no había forma de enviar una carta a un barco pirata, porque los piratas no querían que los encontraran y no se quedaban el tiempo suficiente en un lugar para ser fácilmente accesibles. Tsubaki llevaba días sin poder consolarse. Y, de algún modo, Teik, que debería haberse sentido aún peor, había sido el que había sabido contenerse y había intentado animarla. Tsubaki sentía que estaba fracasando espectacularmente como hermana mayor. Ella seguía leyendo los periódicos. Todas las mañanas esperaba encubierta desde el amanecer hasta que el Newsco llegaba a entregarlos y la tripulación la apodaba en broma Paper Girl cuando se convirtió en una rutina. Cada vez que leía informes sobre los piratas del corazón, corría a mostrárselos a Teik. Cuando salió la nueva recompensa por su hermana, insistió al carpintero del barco hasta que le dio un marco para colocarlo. Cada pequeña cosa era una prueba de que ella estaba bien, que Tsubaki no necesitaba preocuparse porque si había alguien que podía salir adelante sin importar lo que la vida le arrojara, esa era su hermana. ¿Has comprobado esto?, le preguntó el artillero un día durante el almuerzo, cuando salieron a la luz informes de que los piratas del corazón estaban detrás de un par de asesinatos de civiles. Sí, es lo primero que leo por la mañana, dijo alegremente. Dice que mataron a 2 comerciantes. Su hermana parece ser alguien con quien no me gustaría cruzarme. Mi hermana no, pensó en lo que iba a decir, porque la reacción instintiva de decir que Saki no mataría ni a una mosca era una tontería de Yagara. No lo haría sin una buena razón. Además, ¿no se están quejando todo el tiempo de que las noticias inventan cosas? Y empezó a meterse comida en la boca. Si tú lo dices, concedió el hombre, sin querer discutir demasiado. Pero no somos como los piratas, Paper Girl. La mayoría de los piratas son solo piratas. Luchamos por la libertad. Tsubaki se levantó de su asiento, con las mejillas llenas de comida como un hámster, y procedió a regañarlo. No te atrevas. Tragó saliva con mucho esfuerzo y se bebió un vaso de jugo para pasarlo. El hombre parecía contener la risa. No hables así de mi hermana. Es una buena persona. Resopló. ¿Y qué pasa con ese cirujano de la muerte? ¿También es una buena persona? No parece que lo sea. Sí, lo es, dijo, y algunas cabezas se giraron para escucharla. Él la salvó y nos ayudó a nosotros. Si no fuera por él, Teik, Saki y yo habríamos muerto mucho antes de que ustedes nos rescataran. El artillero levantó los brazos en señal de rendición y dijo con una sonrisa burlancia, vaya, está bien, punto tomado. Son santos, todos son mentiras y calumnias. No me hables como si fuera tonto. No eres tonto. Eres joven e inocente, y ya es hora de que despiertes. Los piratas no hacen cosas malas porque, eso no es cierto. Oye, ya basta, intervino Koala, a unos cuantos asientos de ellos, y la discusión cesó. A partir de ese día, Tsubaki comenzó a evitar al artillero. Desde el día que los recogió, Koala había estado controlando a Tsubaki y Teik constantemente, y ella fue quien explicó la situación una vez que la mente de Tsubaki estuvo nuevamente en condiciones de asimilar información. Se dirigían al cuartel general del ejército revolucionario en un lugar llamado Baltigo, en Grand Line, y aunque ambos niños habían sido recibidos con los brazos abiertos entre los revolucionarios, de todos modos nunca habían tenido otra opción.
Koala había tomado la decisión por ellos. Abandonarlos en los muelles de Asteria o reclutarlos. Ya habían visto y oído demasiado como para dejarlos ir. No es que tuvieran un lugar al cual regresar, y Tsubaki no habría sabido qué hacer con ella y Take, por lo que estaba contenta por el sentido de propósito que esta secuencia de eventos le había dado. ¿Y qué hacer cuando estaban en Baltigo? Hacerse amigos de otros niños, dijo Koala. Estudiar. Hacerse más fuerte. Ayudar a la causa. Tsubaki podía estar de acuerdo con eso. Había vivido toda su vida en Asteria, sabiendo que el gobierno y los marines hacían la vista gorda ante lo que estaba sucediendo allí. Había perdido a la mitad de su familia a manos de la red de contrabandistas y nunca había pensado que tendría la oportunidad de vengarse de ellos por ello. Saki había cumplido con su parte con los criminales. Ahora, pensó Tsubaki, era su oportunidad de ayudar a acabar con los tipos que intentaban quedar bien pero eran igual de culpables. Más tarde ese día, ella salió corriendo cuando Tei la llamó, emocionado porque estaban a punto de llegar a tierra. El barco se acercó a las blancas costas de Baltigo, el sol del mediodía se reflejaba en cada superficie como si fuera nieve en lugar de arena y rocas, y Tsubaki pensó que era el lugar más hermoso que jamás había visto. Ahora este sería su hogar y, donde quiera que estuviera su hermana, tendría que confiar en que estaría bien hasta que tuvieran la oportunidad de volver a encontrarse. Algunos días fueron más difíciles que otros. Saki ya había superado la etapa de pensar constantemente en su familia, lo que, según sabía, mucha gente consideraría una actitud fría, mientras que ella diría que era una magnífica muestra de su capacidad para compartimentar. Había tenido muchas cosas con las que distraerse últimamente. Acostumbrarse a los nuevos miembros de la tripulación, al buen café y no ser tan inútil como pensaba al tener las finanzas de la tripulación en sus manos. Pero ahora que se estaba acostumbrando a las novedades, tenía más tiempo para pensar, y pensar significaba dejar que su mente vagara a lugares a los que no quería ir. Si había algo que extrañaba de vivir en Asteria era que no tenía un momento para estar inactiva y pensar en lo mucho que apestaba su vida. Ahora le gustaba bastante. No soportaba la idea de que lo que había dejado atrás pudiera desaparecer para siempre. Y cada vez que sus pensamientos iban por ese camino, recordaba algo tan obvio y trivial que, si no hubiera sido Lau quien lo dijo, se le habría ocurrido de inmediato. Los papeles mienten. Por supuesto que sí. Siguieron acusándolos de delitos además de las porquerías ya muy cuestionables e ilegales que hacían, ella lo veía todos los días. La mitad de las cosas por las que la buscaban, no las había hecho, y aproximadamente la otra mitad de lo que realmente había hecho no se había explicado. Las fuentes oficiales mentían, eran conspiradoras e incompetentes. Era lógico que también se equivocaran con respecto a Asteria, y dado su historial con el lugar, le sorprendería que no estuvieran ocultando cosas activamente al público. Esperaba que pudieran descubrir algo, cualquier cosa, ahora que se dirigían a la isla que señalaba la pose eterna. Quería agradecerle a Lau por eso, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin sonar incómoda. No era como si él hubiera elegido esa ruta para ayudarla. Él buscaba algo más, ella lo sabía y no quería que ella supiera más de lo que ya sabía. Pero había sido un movimiento conveniente para Saki, de todos modos, y tenía todo el derecho de sentirse agradecida. Mientras salía de la ducha, pensó que estaba deseando ver qué le depararía el futuro. Se envolvió el cuerpo con una toalla y se secó el pelo con otra toalla. Abrió la puerta que comunicaba el pequeño baño con su habitación y, de inmediato, la puerta del pasillo se abrió de golpe y no menos de 4 imbéciles empujaron a Shachi a través de ella. Mac, lógicamente, no estaba entre el grupo, porque era un adulto en lugar de un niño de gran tamaño. Saki los miró fijamente con expresión inexpresiva mientras ellos permanecían congelados junto a la puerta, posiblemente dándose cuenta de que casi se habían topado con una chica desnuda con supuestas tendencias violentas y que tocar antes de entrar de repente parecía un precio tan pequeño a pagar cuando la otra opción probablemente implicaba perder trozos de sus regiones inferiores. Afortunadamente para ellos, Saki no se avergonzaba fácilmente y estaba tan acostumbrada a esto que sonaba más cansada que enojada cuando dijo: ¿Te costará mucho tocar la puerta uno de estos días? Se escuchó un coro de disculpas murmuradas, por lo que la declaración de Shachi, que no parecía en absoluto arrepentida, destacó. No quería venir aquí. Sí, lo hiciste. Dijo Uni. No, no lo hice. Sí, tú, no, yo y quiere hacerse el tatuaje, explicó Penguin con calma. Pero es demasiado cobarde para hacerlo. Saki frunció el ceño y se tomó su tiempo para lanzarles una mirada asesina a todos. ¿Me perdí algo?
¿Están todos compitiendo por el premio al imbécil del año? No, y no queríamos atraparte así, no me refiero a mí. Les señaló acusadoramente. ¿Os gustaría que todo el mundo se burlara de vosotros por tener miedo? Tened un poco de vergüenza. Hubo un silencio incómodo. Ella les hizo un gesto con la mano para que salieran. Salid todos de aquí antes de que me enfade de verdad. Y si veo a alguno de vosotros presionando a alguien para que se haga un tatuaje mío, me aseguraré de que os despertéis con un miembro indeleble en la frente. El grupo se dispersó ante su orden, pero Shachi se quedó un momento. ¿Qué? Gracias. Apoyó las manos en las caderas. No lo hice por ti. La peor publicidad que puede conseguir un artista es que un cliente se arrepienta de la compra. Soltó un pequeño bufido. Sí, por supuesto. Fue mi culpa pensar que estabas siendo caritativa. Siempre y cuando eso quede claro. Shachi se fue y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. Malditas agujas, pensó, arrojando su toalla sobre la silla. No tuvo que esperar mucho para que se concluya la trama pendiente de su vida. Más tarde esa noche, alguien tocó a la puerta de Saki mientras ella estaba sentada en su escritorio. Está abierto, dijo, esperando a Lau y fallando en su predicción por mucho. ¿Por qué no lo cierras con llave Shri? Pasó un brazo por encima del respaldo de la silla y miró por encima del hombro para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Shachi. ¿Sí? Permítanme tomar nota de este día para la posteridad. No empieces ahora, he venido aquí por pura paz. Miró a su alrededor y, a falta de una bandera blanca, recurrió a pellizcar un costado del mono y agitarlo. Saki bajó la voz. Lo siento, soy toda oídos. Estoy listo. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y lo observó como un halcón. No percibía nada extraño, pero admitía que si el tipo no fuera tan expresivo, las gafas de sol pegadas permanentemente a su rostro la harían jugar en modo difícil. ¿Hay alguien escuchando desde la esquina para asegurarse de que digas esto? ¿Es una apuesta? ¿Te están chantajeando? No, dijo muy serio. Vine aquí por mi cuenta. Ella sonrió. Genial. Dame 10 minutos y estaré en la enfermería. Genial, repitió y se rascó la nuca tímidamente. No tengo intención de hacerte pasar un mal rato por esto, dijo antes de que él pudiera preguntar. Parecía visiblemente aliviado. Está bien. Gracias. Ella le hizo un gesto con la mano y esbozó una media sonrisa. No lo hagas. Es mi trabajo. Saki estaba barriendo la cubierta inferior con Asuka cuando los altavoces del submarino anunciaron, por fin, lo que habían estado deseando oír durante semanas. Tierra a la vista. Se oyó la voz de Beppo. Llegaremos a Niba en 2 horas. Tanto Saki como Asuka levantaron las escobas y gritaron de alegría. Una persona solo podía permanecer encerrada en un barco durante un tiempo determinado sin perder la cordura. Luego volvieron a coger las escobas, porque dejar productos de limpieza tirados encima de un submarino era una tontería, barrieron a la velocidad de la luz y se prepararon para desembarcar. Una de las primeras cosas que notaron, cuando la isla todavía era un punto en el horizonte, fue el frío. Cuanto más se acercaba el Polar Tan, más parecía Niba un paraíso invernal, y la parte de la tripulación que era peluda o del Nord Blue saludó la brisa helada como si la Navidad hubiera llegado antes. El resto de la tripulación maldecía el clima una y otra vez y rebuscaba entre su ropa la prenda más abrigada que podían llevar dentro de los monos. Esto es el paraíso, dijo Penguin, tomando una respiración profunda que probablemente contenía cristales de nieve. ¿Crees que ya ha nevado en Indent Bay? Preguntó Shachi con una sonrisa. Saki se apoyó en la barandilla de la cubierta, sin apartar la mirada de la isla. Estaría seguro que solía ser blanca en esta época del año. ¿No deberías ponerte algo más abrigado? Ah, ¿sí? Echó un vistazo a sus mangas cortas y sus pantalones cortos. Sí, supongo. Pero hace mucho frío aquí. Uno tiene que sentir lástima por los demás, dijo Shachi. Bueno, no sé qué pensar de Mac. Espero que nunca se haya acostumbrado demasiado al clima de los cocoteros. Pero, hombre, esto es un retroceso, los tres suspiraron satisfechos. No puedo creer que prefieran oler como la axila sudorosa de un mamut que, dijo Penguin abriendo los brazos, esto. El viento se levantó y los copos de nieve comenzaron a revolotear. Las nubes de tormenta se juntaron y se arremolinaron sobre ellos. Buen superpoder, dijo Saki. No me llaman pingüino por nada. Saki se rió entre dientes y se dirigió a su habitación, intentando no reírse demasiado fuerte ante el olor a desesperación que provenía de los aposentos de los hombres.
Sacó de las profundidades de su baúl un par de pantalones grises, un suéter de cuello alto verde pera, botas marrones y un abrigo negro con capucha con ribetes de piel sintética. Dejó la ropa sobre la cama y la miró con evidente desencanto. Era imposible comprar colores brillantes en invierno. Bueno, no se iba a desanimar por un pequeño inconveniente. Tenía un buen presentimiento sobre esta isla. Se lo puso todo y salió de nuevo. Nunca había usado mucho ese abrigo, porque se lo había regalado el anciano en su 20º cumpleaños, y era tan bonito que lo guardaba para ocasiones que nunca llegaban. Se detuvo frente a las escaleras y palpó los bolsillos con urgencia cuando se dio cuenta de que tal vez le faltaba algo fundamental. No tenía guantes. Tendría que conseguir un par en la isla. ¿Perdiste algo? Se giró y vio a Lau salir de su habitación con un largo abrigo negro bajo el brazo. No traje guantes, dijo ella, encogiéndose de hombros. Tengo bolsillos. Ella comenzó a subir los escalones y Lau la siguió. Siempre me he preguntado qué tan fría es una isla en invierno en comparación con North Blue, dijo Lau en tono informal. Puede que no fuera tan expresivo, pero estaba claro para cualquiera que lo conociera un poco que estaba tan contento con el clima como todos los demás. Bueno, lo mires como lo mires, estábamos más cerca del poste, así que subió las últimas escaleras hacia la cubierta y vio que se había detenido. ¿No vas a salir? Veré cómo le va a Beppo en el puente. Está bien, agarró la manija de la puerta y la giró. Nos vemos. La despedida fue interrumpida por gritos de terror, y cuando abrió la puerta del todo, no tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de que Shachi y Penguin se lanzaran hacia el submarino, se estrellaran contra ella e hicieran que los tres cayeran por las escaleras. El lamentable montón de extremidades y chillidos se llevó también a Lau, quien en lugar de esquivarlo había sufrido un repentino ataque de síndrome de desastre y se quedó clavado en el lugar. Rodaron hasta llegar a las escaleras del puente, e inmediatamente oyeron a Beppo correr a ayudar. Saki tuvo una aguda sensación de déjà vu cuando se hizo evidente que lo que había hecho que Penguin y Shachi la abordaran como el par de salvajes que eran fue una repentina tormenta de granizo. Intentó no pensar en la última vez que había sucedido eso, porque si era una indicación de cómo irían los próximos días, preferiría encerrarse en su habitación durante una semana y esperar hasta que todos terminaran de huir de las fuerzas del orden a través de las alcantarillas. Los pensamientos de Beppo debieron haber sido similares, porque lo escuchó preguntar. ¿No se cansan de esto? No se ahorraron la indignidad de desenredarse antes de que el resto de la tripulación llegara al rescate, alertada por el ruido, pero al menos se guardaron las bromas inapropiadas para ellos, aunque solo fuera porque debían algo de respeto a su capitán. Mientras tanto, Mac observaba con escepticismo el triste espectáculo desde la puerta del comedor. Las botas de Saki se hundieron en la nieve y dejaron un rastro de huellas que parecían diminutas al lado de las de sus compañeras. El invierno era su época favorita del año. Si le hubieras preguntado hace un año, nunca habría pensado que lo pasaría en Grand Line. Si le hubieran preguntado en ese momento, nunca habría adivinado que ese mismo día, 24 años atrás, su padre había pisado esa misma isla y había visto, por primera vez, a la mujer que se convertiría en la mamá de Saki. Si le hubieran preguntado qué estaban haciendo sus padres cuando se conocieron, habría dicho que su padre estaba de permiso en tierra y que su madre había estado ocupada con la nariz metida en un libro y cayéndose en un pozo de un árbol. Y aunque eso hubiera sido cierto, técnicamente no habría sido toda la verdad, aunque no había forma de que Saki pudiera saberlo todavía. Pero en ese instante, en los muelles de un pueblo blanco rodeado de montañas, con Penguin y Shachi mostrando a los nuevos mecánicos la técnica adecuada para hacer una bola de nieve, Beppo luciendo más contento que en meses y Mac casi sonriendo, no había lugar en la mente de Saki para los recuerdos de los muertos. ¿Feliz? Se tapó la boca con las manos cuando se dio cuenta de que había estado sonriendo mientras miraba, pero la sonrisa no desapareció. Lau también estaba sonriendo. ¿Te sientes como en casa, no? Le preguntó, y un mechón de pelo rebelde se escapó de sus horquillas y se agitó con el viento tormentoso. Trató de atraparlo cuando le dio en la cara, pero no lo vio bien y no lo alcanzó. Lau lo atrapó fácilmente y se lo colocó detrás de la oreja. No es así. Respondió y caminó hacia adelante para unirse al resto de la tripulación. Saki ya no podía culpar a una condición médica del latido que se le saltaba el corazón, pero decía que el rubor en sus mejillas se debía, sin lugar a dudas, al frío del invierno.